digamos, es cómo se plantearía el segundo parcial. Entonces, justamente con la venia de él y la coordinación de María Belén con los delegados, hoy vamos a tener una pequeña jornada de clase de repaso. Y como es repaso, ustedes pueden hacer sus preguntas, pueden hacer aclarar sus dudas, si es que está dentro de mi alcance, aclarar las dudas que tengan respecto a algunos temas, o directamente me permiten a mí irme a algunos temas puntuales del programa, a ver si el tiempo nos da para poder abarcar la mayor parte de lo que al menos consideramos que son esenciales para el examen. De hecho, todo es importante, pero siempre hacemos algunas preguntas. Muchas veces tenemos a la vista y no nos damos cuenta de que eso puede ser motivo de pregunta o cómo podría plantearse, ¿verdad? Entonces, hecha esta aclaración, voy a dar lugar a que cada uno pueda hacer su consulta o su opinión respectiva respecto al programa o algunos puntos que quieran que destaquemos en la clase de hoy. Juan, habla nomás. Buenas noches, profesor. Quería hacerle una consulta si existe una posibilidad que se pueda grabar esta clase de repaso para poder ir aclarando algunas dudas que se nos queden por el camino, por favor. Mira, yo no tengo inconveniente con que se grabe. Entiendo que los delegados suelen hacer eso porque con nuestra cuenta actual, la cuenta institucional de la facultad, nos limitaron esa posibilidad. Creo que se trata de una cuestión de contrato a nivel institucional y ya no tenemos la posibilidad de grabar la conversación, la transmisión. Pero sí entiendo que hay dispositivos externos que pueden permitir eventualmente grabar la clase. Gracias, profe. Sin problema. Bueno, no sé si está por ahí algún delegado o delegada que pueda acceder a eso. Bueno, se siguen sumando mucho, nomás por eso no estoy arrancando. Ahora se suman 5 más. Buenas noches, Francisco. Hola, profesor, ¿cómo andamos? Súper bien. Bueno, creo que ya está la mayor cantidad, ahora se suma bastante, se vuelven a sumar. Bueno, estamos alrededor de 60 alumnos. Sé que el curso es bastante numeroso, están más o menos 300 y 320 alumnos más o menos según estoy mirando en el aula. Pero sin embargo, esta es una cantidad interesante ya para arrancar, son las 18:44. ¿Hasta qué hora tienen tiempo ustedes para poder conversar sobre taller jurisprudencia 2? De la lección 6 hasta la lección 10. Hasta donde se pueda nomás, profesor. Nosotros somos todo oído. No, yo no tengo problema, porque lo que no quiero es interrumpir otro desarrollo de clase, otro profesor que venga después de este horario. A eso va mi pregunta. Creo que hoy no tenemos clases, se suspendió, parece. No tienen clase, entonces podemos extendernos hasta el tiempo que ustedes quieran y bueno, a medida que se cansan pueden salir nomás sin ningún inconveniente, más aún si alguien puede grabar, algún delegado o algún encargado del curso, ¿verdad? Bueno, Hola. Sí, Saúl. Hola, profe. No quería saludar, no, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, yo todavía no me presenté. Yo soy Fermín Bogado, estoy como profesor de taller jurisprudencia 1 y 2 en el turno tarde. Hace 3 años más o menos estoy colaborando con el doctor Gerardo Basmayola, no en forma muy directa, pero sí con cuestiones técnicas y con programación de trabajos, exámenes, algunos repasos que cada año me toca hacer. Entonces, de ese lado voy colaborando. Estoy también en Derecho Mercantil, turno tarde, e Informática Jurídica 1 en la Facultad de Derecho. Así que creo que con algunos ya nos conocemos, por lo menos de vista, y el caso de Mingo, que ya fue mi conocido en la época de la facultad, y otros más, ¿verdad? Bueno, así que con toda la confianza del mundo, interrúmpanme, hablen, pregunten, opinen, contradigan, no es si hay que contradecir, no hay ningún problema con eso, porque todos estamos para aprender hoy. Nadie sabe todo en esta vida. Así que me pueden levantar la mano o si no le hago caso directamente activen el micrófono y hablen de tal manera que no se pierda la idea. En ese momento podamos tratar de responder si tienen alguna objeción, algún comentario adicional. Bueno, en honor al tiempo, siendo 18:45, voy a empezar a hablar de algunas cuestiones que hacen a la lección número 6. La lección número 6 habla de las facultades decisorias del tribunal, entonces ya nos lleva directamente
al Tribunal de Apelación. De hecho, que Taller Jurisprudencia 2 ya se aboca directamente al procedimiento en segunda instancia, ¿verdad? En Taller 1 ya veíamos más cuestiones que hacen a cuestiones más bien de doctrinaria, de principio y demás, que son muy importantes. Hablamos un poco de primera instancia, ahora en Taller Jurisprudencia 2 se habla del procedimiento en segunda instancia, ¿verdad? Ustedes ya vieron lección 4 y 5, los principios de congruencia que debe reunir, digamos, ¿verdad? La decisión del Tribunal de Apelación, que se constituye justamente como límite al poder decisional del Tribunal de Apelación. ¿Qué significa esto? En virtud del principio de congruencia, el tribunal se encuentra limitado a resolver solamente las cuestiones que fueron objeto del recurso. ¿Y dónde vamos a ver cuál es la cuestión objeto del recurso? Y justamente a través de la forma de concesión del recurso, si se concedió libremente o en relación. Y de acuerdo a eso vamos a ver qué es lo que pueden las partes en sus respectivos escritos de fundamentación de recursos, qué pueden plantear y qué no pueden plantear, ¿verdad? Les pregunto, ¿ustedes entienden en qué consiste la forma de concesión del recurso? Porque eso ya no está dentro de la lección número 6, por eso pregunto, pero es importante que entendamos bien para poder hablar con propiedad de lo que es la lección número 6, que empieza con la desinsaculación, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna idea que nos pueda explicar un poquitito? Yo quiero entender nomás si ustedes comprendieron la diferencia entre estos dos modos de concesión del recurso, la concesión libre y la concesión en relación. Si eso ustedes dan por sabido, yo me siento ya tranquilo y puedo avanzar con la lección 6. De igual manera, mejor si explica, profesor. Bueno, pues vamos a hacer más fácil, ¿verdad? Por ejemplo, Estefanía Jorgelina es la jueza de primera instancia, dicta una resolución en donde Cristóbal Núñez es la parte perdidosa, por decirlo así. Cristóbal, pues, puede ganar también. Cristóbal no está conforme con la resolución de la jueza Estefanía, entonces decide Cristóbal presentar un recurso. Y los dos recursos, tres son dos, fundamentalmente los más conocidos, son el de apelación y el recurso de nulidad. Ustedes saben que hay 5 recursos: de reposición, recurso aclaratoria, nulidad, apelación y queja que se divide en recurso denegado y retardo de justicia. Entonces, vamos al caso, al recurso más tradicional, que es el recurso de apelación. Cristóbal Núñez dice: yo no estoy de acuerdo con esta resolución de la jueza Estefanía, quiero impugnar. ¿Y cómo voy a impugnar? Bueno, me parece que la decisión es injusta. ¿Por qué? Porque ella aplicó una ley que no es aplicable, o interpretó mal la ley, o aplicó una ley que no era la más acorde al caso, no es la que más responde al caso que se le planteó, o directamente dice el hecho obvió algunas circunstancias que son importantes para tornar distinta la solución de este caso. Por ejemplo, omitió algunas pruebas que son fundamentales, son decisivas, directamente dejó pasar por alto, y por eso considero que la decisión es injusta. ¿Por qué hablo de la injusticia o del agravio? Porque ese es el objeto del recurso de apelación. Si yo quiero aclarar una resolución porque es una expresión oscura, la apelación no es la vía, la nulidad no es la vía, es el recurso de aclaratoria, porque yo quiero aclarar un error material nomás. O hay una expresión oscura y quiero arreglar eso, entonces no hace falta ir a la apelación, sino con un recurso aclaratorio yo puedo resolver, porque procesalmente esa es la vía idónea, ¿verdad? Ahora bien, si yo encuentro que la decisión judicial, en este caso la de la jueza Estefanía Jorgelina, es injusta, entonces Cristóbal dice: bueno, me voy por la vía del recurso de apelación. Y ahí va la primera pregunta: ¿dónde presenta Cristóbal Núñez este recurso? ¿Dónde interpone el recurso? E interpone ante la misma jueza cuya resolución está queriendo impugnar. De hecho, está impugnando, que es la resolución de primera instancia de Estefanía Jorgelina, que es la jueza. A ella le presenta. Ahora bien, ¿qué va a hacer Jorgelina con esto? ¿Va a agarrar y va a pasar al tribunal de apelación? No, previamente ella tiene una potestad todavía, y esta potestad le permite a ella determinar si está correctamente presentado este escrito o esta interposición del recurso. Recordemos que Cristóbal Núñez solo tiene que limitarse a interponer el recurso. ¿Qué significa esto? Él tiene que presentar nomás el recurso. Puede tener 2 líneas su interposición de recurso, pero no le es permitido por el Código Procesal
expresar los fundamentos del recurso. En otros términos, no puede expresar agravio ante el mismo juez o tribunal cuya resolución está impugnando. Él solo se tiene que limitar a decir, vengo a interponer recurso de apelación en contra de la resolución número tal, recaída en fecha tal, etcétera. Nada más que eso. Entonces, Estefanía, jueza de primera instancia cuya resolución se impugna, va a hacer un análisis formal de la presentación. Primero, si se presenta en tiempo. ¿Cuál es el tiempo que va a presentar? Si se trata de sentencia definitiva, el plazo es de 5 días desde el día siguiente de la notificación de resolución. Si es otro tipo de resolución, sea providencia o autointerlocutorio, que es lo que se quiere impugnar, el plazo difiere y es menor, son de 3 días nada más. Entonces, lo primero que la jueza va a hacer es verificar si se respetó ese plazo, si Cristóbal Núñez se está yendo dentro de ese plazo o fuera. Segundo, si Cristóbal tiene la legitimación activa, es decir, tiene derecho para presentar el recurso. O si eventualmente Cristian Fabián se fue en nombre y representación de Cristóbal para presentar el recurso, va a verificar si el instrumento que agrega es un instrumento válido, en este caso un poder especial para representar en juicio a Cristóbal Núñez. Entonces, todas esas circunstancias previas que forman parte del vallado de la admisibilidad, por decirlo así, entonces si no pasa el juzgado de Estefanía, va a rechazar in limine. Entonces, por más que Estefanía ya dictó una sentencia definitiva, se sigue reservando y conservando ciertos poderes que son lo que hacen a los efectos de la resolución luego de haberse dictado, que es lo que es un tema contenido en la lección número 7 de nuestro programa. Ahora bien, en ese momento Jorgelina no solo va a admitir el recurso, sino que además, admitir o rechazar, ella al tiempo de admitir puede decidir conceder el recurso libremente o en relación. ¿Qué significa cada uno de estos? Si Jorgelina decide conceder el recurso libremente, significa que toda la resolución apelada o la sentencia apelada puede ser revisada en tribunal de apelación o de alzada. Si ella decide conceder el recurso en relación, entonces la regla cambia. Si concede en relación, está concediendo respecto a ciertos puntos específicos de la resolución. Y esto puede deberse a que Cristóbal solamente de 5 temas o 5 decisorios, solamente uno le agravia a él. Entonces, si un punto nomás de resolución es lo que le agravia, Estefanía, por supuesto, le va a conceder sobre ese punto. Y eso es, en eso consiste la forma de concesión del recurso. Libremente o en relación. Libremente cuando se puede revisar todo el recurso, toda la resolución recurrida, y en relación se limita al punto que fue objeto de concesión. Ricardo Muñoz, te escucho. Profesor, Ricardo. una pregunta nomás sobre el punto. Esa prerrogativa que tiene el juez, ¿tiene algún requisito para elegir si el recurso va a ser libre o en relación, o depende de lo que presenta, cómo presenta el recurso el que solicita? Y depende mucho del que presenta, ¿verdad? Porque la regla, vamos a ver más adelante, la regla de concesión del recurso es que cuando se trata de sentencia definitiva, se conceda libremente. Y cuando se trata de autointerlocutorio, la regla es que se conceda en relación, ¿verdad? Eventualmente, si por ejemplo, no sé, Cristóbal ya le dice solamente este punto yo quiero apelar de la sentencia definitiva, por más de que la regla sea que se conceda por todo, el juzgado le va a conceder solamente por el punto que él está cuestionando de esa resolución. Entonces no tiene sentido concederle por todo, toda la resolución cuando a él solamente le agravia un ítem del decisorio, por ejemplo. Gracias, profesor. Dale, Ricardo. Muy amable. Bueno, no hay problema. Sí, Guido. Una, sí, son días hábiles, ¿verdad? No días corridos. En procesal civil, todos los días son días hábiles, ¿verdad? Salvo que la ley en forma específica diga que va a ser días corridos, casi no hay. En Código Procesal Penal sí se habla de días corridos, por ejemplo, especialmente cuando se trata de medidas cautelares. Entonces, por la premura, la urgencia y demás, sí se habla de días corridos, pero son reglas específicas. En penal, por ejemplo, 129 en adelante tener los plazos y ahí te habla de las reglas generales en cuanto a plazos, en horas y en días de cuándo empieza a correr, de cuánto a cuánto, etcétera. Y como usted está diciendo, la regla es que sean días
hábiles, ¿verdad? Salvo que en el caso de medidas cautelares, por ejemplo, que te establece concretamente que los plazos van en días corridos, ¿verdad? Justamente por la situación o el bien jurídico está en juego, que por lo general se trata de la libertad de las personas, ¿verdad? Ahora viene el procesal civil, la regla también que sean días hábiles. Bueno, ya tenemos entonces los dos modos de concesión del recurso, libremente y en relación. ¿Por qué es importante este modo de concesión del recurso? Porque una vez que llegue allí, llegue al tribunal de alzada, que sería el tribunal de apelación superior en grado, ahí importa mucho la forma que se concedió. Hago la advertencia de que el modo de concesión del recurso en ningún sentido le limita al tribunal de apelación, que en su lugar, en su momento puede volver a verificar incluso la forma de concesión del recurso y si considera que se concedió mal, puede modificar la forma de concesión. Ahora bien, vayamos atrás otra vez. ¿Qué pasa si el juzgado, la jueza Estefanía Jorgelina, rechaza in limine el recurso de Cristóbal Núñez? Dice, no reúne las formas requeridas porque, no sé, porque presentó fuera de plazo. No, porque el recurso que él presentó es un recurso inidóneo. Él quiere aclarar nada más un punto, pero sin embargo no fue por la vía de la aclaratoria, sino por la apelación. Entonces Cristóbal dice, no, no puede ser. Yo necesito que esta resolución sea revisada de vuelta por un tribunal de apelación. Entonces, en ese caso, Cristóbal Núñez lo que plantea es un recurso de queja ante el tribunal de alzada por recurso denegado. Y la otra vertiente de la queja es el retardo de justicia, que es lo que se da casi todos los días en los tribunales, ¿verdad? Presenta algo y el juez tiene 40 días para dictar sentencia o 60 al tribunal y nunca se cumple el plazo. Entonces vos te vas y respetuosamente le urgís, le reitera el pedido, etcétera, etcétera. No te hace caso y bueno, no te queda más remedio que ir en queja, que es otra cosa, ¿verdad? Por un lado, lo que hace a lo que estamos hablando es el recurso de queja por recurso denegado. Estefanía, la jueza de primera instancia, rechazó in limine el recurso de Cristóbal, pero Cristóbal persiste, insiste con que tiene que pasar a un tribunal de alzada para que sea revisada la resolución que a él le agravia. Entonces le pide al tribunal de apelación para que conceda el recurso. Y si el tribunal considera que es viable, bueno, va a conceder el recurso. Ahora bien. Doctor, sí. Consulta, el por retardo de justicia se puede interponer ante la Corte Suprema de Justicia también, porque ellos están en... Puedes interponer en contra de resolución de segunda instancia, o sea, en contra del tribunal de segunda instancia. Sí, pero para pedir que la Corte cuando interpusiste un recurso de apelación, digamos, ¿Ante quién? contra un acuerdo de sentencia de segunda instancia, No. la Corte tarda en quitar su... Y la Corte es morosa, ya no hay nada que hacer en la última instancia. Ah, bueno. Bueno, ahí termina todo nuestro derecho, por decirlo así. Bueno, ahora bien, volviendo un poco, dependiendo de la forma de concesión del recurso, si se concedió libremente o en relación, el plazo difiere. Y acaba un tema también que suele salir en el examen, ¿verdad? ¿Qué pasa? Primero, los dos modos de concesión del recurso y la regla que ya hablamos. La regla de concesión cuando es sentencia definitiva es que se conceda libremente. Y en contrapartida, cuando es contra auto interlocutorio, es que sea en relación. Ahora bien, ¿cuáles son los dos momentos de la interposición del recurso? Que es la lección número 9, la apelación ante la Corte, justamente. ¿Cuáles son los dos momentos, o 10 creo que era? Los dos momentos que configuran el recurso de apelación son la interposición y la fundamentación. En el primer momento yo me limito solamente a interponer el recurso, que es presentar el recurso. Acá justamente en nuestro ejemplo, Estefanía es la jueza y se fue mi ejemplo, no sé de dónde se metió en mi pantalla. Bueno, entonces el apelante solamente se limita a presentar un recurso sencillito donde dice, estoy interponiendo un recurso. Pero ¿qué pasa si en este caso lo que abunda, él abunda y dice, no solamente presento el recurso, sino además ya estoy fundamentando el recurso, estoy expresando agravio? ¿Les parece que eso está bien procesalmente? No, profesor. No está bien. ¿Por qué? Porque en este caso lo que abunda daña. La regla es que lo que abunde no daña, ¿verdad? Pero en este caso sí daña. ¿Por qué? Porque la sanción por incumplir la regla de la mera interposición es que el actuario, al verificar que no solo te limitaste a la interposición del recurso, te
toma un registro de la fecha, la hora y la forma errónea que presentaste y te devuelve tu escrito. Si está dentro del tiempo, arregla tu problema y venía a presentar de vuelta. Pero si te fuiste sobre la hora y se te cerró el Poder Judicial porque ya son las 12 de la noche o el día siguiente, 9 de la mañana, entonces ya fuiste, ¿verdad? Pero siempre que esté en plazo, vos podés volver a presentar en forma. Lo que quiero decir con esto es que vos tenés que limitarte solamente a la interposición. Si querés hacerte el guapo y expresar agravio también, se te va a rebotar tu escrito y podés perder la oportunidad magnífica de apelar, ¿verdad? Entonces, los dos momentos son la mera interposición ante el mismo juez o tribunal cuya resolución esté impugnando. En este caso, Estefanía Jorgelina, de primera instancia, a ella le presento. Cuando ella admite el recurso, me concede el recurso, cualquiera sea la forma de concesión, y envía al tribunal de apelación, que fue desinsaculado, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, ahí recién yo tengo, después de la providencia, la primera providencia del tribunal de apelación, ahí recién yo tengo el plazo de 9 días, no, 18 días si es libremente, y 5 días si el recurso fue concedido en relación. ¿Para qué son estos plazos? Para expresar agravio, es decir, para fundamentar el recurso de apelación. Si me concedió el juzgado libremente, entonces mi plazo aumenta a 18 días. Si me concedió en relación, que ya entendemos cuál es la diferencia entre los dos, mi plazo va hasta 5 días nada más. Días hábiles siempre, como aclaramos hace rato, ¿verdad? Entonces, Profe, sí, Eduardo. eso en relación y libremente, siempre va a ser libremente a no ser que se pida en relación, ¿verdad? Y esa es la regla, eso al menos dice el Código Procesal, ¿verdad? Que si es sentencia definitiva es libremente, a menos que el juez considere fundadamente que deba conceder en relación. Cuando da un interlocutorio, la regla es que sea en relación luego, ¿verdad? Ya, Bueno, gracias, profesor, porque esa era la confusión que tenía yo. Si no, el juez solamente puede decidir era en base a su criterio nomás, si te da libremente o en relación. no, y Pero él entonces, sí, del recurso que presenta, del escrito que le presenta, él va a saber si vos querés toda la resolución recurrir o solamente una parte, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso, va a decidir. Pero por regla general, te tiene que conceder todo si es sentencia definitiva, ¿verdad? Salvo que encuentre mérito para concederte en relación. O cuando a la parte, como está diciendo, la parte misma, la parte apelante le pide, solamente quiero esta parte y nada más. Bueno, no sé si nos estamos entendiendo hasta allí, ¿verdad? Hablo todo esto como una forma introductoria para poder entender qué es lo que pasa y cómo pasamos de primera instancia a segunda instancia. Bueno, una vez que llega el expediente al tribunal de apelación, ¿cómo llega el expediente? Es nuestra pregunta de hoy, que es nuestro tema de la unidad 6, que es la desinsaculación, ¿verdad? ¿Alguna vez escucharon hablar de desinsaculación? ¿Alguien tiene idea de lo que es una desinsaculación? ¿En qué consiste? Profesor, una consulta al tema anterior. Después de la providencia, ahí se puede presentar el agravio y ahí pasa a segunda instancia. No, el agravio vos presentás ya en segunda instancia. La Ya. primera providencia que dicta el tribunal, el presidente del tribunal, en donde, por eso me retrocedí allí, porque quería explicarle cómo se llega al tribunal de apelación, ¿verdad? Y es justamente a través del tema que vamos a tocar ahora, que es la desinsaculación. Bueno, ahora bien, una vez que yo presento mi recurso ante Estefanía Jorgelina, que es nuestra jueza a primera instancia, y estoy impugnando su resolución, hoy en día, con la revolución tecnológica, José Silviero dice, con la revolución tecnológica, un ratito, José, termino esta idea y te doy la palabra. ¿Qué es lo que pasa? Se puso de moda y en vigencia el expediente electrónico. Prácticamente todos los juzgados a primera instancia, de hecho, todo en civil ya son expediente electrónico, ¿verdad? En capital estoy hablando y otros lugares, otras circunscripciones también, ¿verdad? Sin embargo, tengo entendido que prácticamente todas las salas del Tribunal de Apelación, que son 6 salas hasta el momento, ya funcionan también con expediente electrónico. Creo que una estaba pendiente y entiendo que en estos tiempos también pasó ya a ser electrónico, ¿verdad? Bueno, anteriormente, ¿cómo se desinsaculaba? Ahora voy a explicar qué es lo que es una desinsaculación. Yo tengo este vaso y en este vaso voy ingresando, no sé, bolillas.
la facultad ustedes solían rendir con bolillero seguramente. A ustedes les tocó todavía el examen oral ante la virtualidad. Entonces en el bolillero se introducían la cantidad de bolillas que corresponde al programa, ¿verdad? Entonces ese acto de introducir bolillas dentro del bolillero es la insaculación. Y en sentido inverso de sinsacular sería extraer a la suerte un número o una bolilla en este caso. Y anteriormente funcionaba así en forma física, en donde los jueces de primera instancia, al recibir un recurso, conceden y deciden enviar, ya sea la compulsa o el expediente en sí, al tribunal de apelación. Se recibía todo en la primera sala y los días martes y viernes, según la acordada del 2013, procedían a efectuar los sorteos, ¿verdad? Con los actuarios de las demás salas y al menos pide que esté un miembro de uno de los tribunales presente para que se proceda al sorteo para saber cuál va a ser el tribunal competente. Ahí va la primera pregunta de examen. ¿En qué caso se procede a la desinsaculación? Y fundamentalmente para determinar el tribunal que será competente en el recurso. Si les pongo para conformar el tribunal de apelación, está mal, porque el tribunal de apelación está ya conformada por la Corte Suprema de Justicia en virtud al poder que le da el Código de Organización Judicial. Las competencias ya están dadas también por ley, la Corte ya organiza cada sala ya tiene su integración. Por la primera está con Janina Servín, Diana Elizabeth y María González. La segunda sala, Teresa Santos, Daniel Austen y Francisco Gómez, y así sucesivamente. O sea que la desinsaculación no se utiliza para conformar sala, sí se utiliza para determinar cuál de las 6 salas será la competente para entender. O sea que este es un tema de examen. Te escucho, José Silviero. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Quería hacer una Excelente. consulta. ¿Hay una posibilidad de grabar la clase de hoy? Al comienzo de esta jornada habíamos respondido eso. Yo no tengo esa posibilidad porque a mí no me permite la cuenta institucional, no me permite, y tengo entendido que los delegados suelen grabar, ¿verdad? Bueno, eso al Justamente menos lo estuve hacen mis verificando alumnos de ya. la tarde, suelen hacer. Bueno, ¿está todo, José, o tenés alguna cuestión más? Perfecto, perfecto, gracias, gracias. Bueno, nos quedamos entonces en la desinsaculación. Esa es una de las maneras. De esto que acabo de decir, se puede entender que la desinsaculación es el acto mediante el cual, o el procedimiento mediante el cual se procede a un sorteo. En otras palabras, es un sorteo. Anteriormente, esa modalidad que le estaba explicando, que el tribunal de la primera sala juntaba todo, registraba en el orden que ingresaba, etcétera, formaba los cuadernos o las carpetas, o el expediente en este caso, luego procedían al sorteo los días que la Corte le señalaba en la acordada. Hoy en día esa modalidad ya no está en vigencia con la entrada en vigor del expediente electrónico. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Desde el momento en que yo ingreso una causa en primera instancia, ya lo hago de forma electrónica. Yo hoy en día me siento, estoy en mi computadora aquí, digo, viene Teresa Santo y me dice, mira, Fermín, yo soy su abogado, quiero presentar una demanda en contra de María González, y bueno, le hago el escrito, ella me firma, yo escaneo ese escrito, previamente pago la tasa, la liquidación que puedo pagar desde mi computadora también. Una vez que tenga todos los datos de la liquidación, entro en el portal jurisdiccional de Judisoft y empiezo a seguir todos los pasos para que yo pueda generar un expediente electrónico. Lleno todos los datos con los datos del demandante, demandado, domicilio, domicilio real, domicilio legal, si es que tiene, etcétera, etcétera. Luego ya me voy a la siguiente opción de agregar los documentos. Agrego mi escrito, mi liquidación, que es la tasa en este caso, la verificación o fiscalización que hace el Poder Judicial en línea, junto todos esos documentos y levanto en el portal, le doy grabar a todo siempre, y luego cuando termino de cargar todo, yo hablo en forma resumida, le doy sortear, ¿verdad? Y ahí ya me designa, ya me sale ya la famosa carátula del expediente, en donde dice ya la carátula, me dice el juzgado que va a ser competente, la secretaría, etcétera, etcétera. Eso es en primera instancia. Podría ser también una manera de sinsacular, ¿verdad? Anteriormente se hacía luego ese sorteo, pero vos te ibas a presentar físicamente tu escrito con todos los documentos que se requiere para la promoción de una demanda,
en el Poder Judicial, ahí en planta baja, y ahí ellos sorteaban y te decían que caía con la jueza Tatiana Tael. Y bueno, ahí sabías, prácticamente hacían en forma manual, ¿verdad? Ahora bien, con el expediente electrónico vos mismo ya haces tu sorteo. Bueno, la desinsaculación para el tribunal de alzada, ¿cómo procede ahora? Vos te presentás, bueno, Teresa perdió conmigo su juicio y queremos recurrir su resolución. Entonces nos vamos junto a la jueza Estefanía Jorgelina y le presentamos el recurso. El actuario de Estefanía va a sacar una providencia de concesión del recurso y en ese momento su actuario también ya carga en el sistema, en el expediente electrónico, carga el recurso y procede al sorteo. Entonces, electrónicamente, hoy en día, el propio actuario del juzgado de instancia inferior es el que ya procede para el sorteo. Evidentemente, esto no le vamos a preguntar en el examen. La idea es qué es lo que es una desinsaculación y en qué momento se recurre a la desinsaculación. Pero le hago estas explicaciones para que ustedes entiendan de qué estamos hablando nada más y cómo realmente opera en la práctica en el expediente electrónico hoy en día, que es nuestra nueva realidad virtual. Entonces, si les preguntas en el examen, ¿se recurre a la desinsaculación? 2 puntos. Una opción dice, para determinar el tribunal que será competente en el recurso de apelación. ¿Es correcto eso? Sí, es correcto. Y si les pongo, ahí viene otro caso de desinsaculación. Para determinar el preopinante, ¿es correcto? No, profe. No, profe. Es correcto, porque el preopinante no está predeterminado. Lo que está predeterminada es la integración del tribunal. La integración que la Corte ya dice, Teresa va a integrar la primera sala con Araceli y con Francisco. Teresa va a ser la presidenta, Araceli y Francisco vocales, por decirlo así. Bueno, ya está. Eso ya está predeterminado, no se sortea. Pero entre estos tres, ¿quién va a preopinar? Eso no está predeterminado. Entonces también se sortea y sale sorteada Araceli María Soledad, creo que dice, para que pueda ser la preopinante. Por más de que Teresa sea la presidenta del tribunal, bueno, en el sorteo resultó Araceli María, que va a ser preopinante, entonces ella es la que va a opinar primero y bueno, los otros y así en el orden en que se encuentra para emitir su voto, ¿verdad? Segunda forma, entonces, de desinsaculación. Y la tercera, si les pongo una cáscara de banana y digo, en el caso de inhibición, excusación o recusación para completar o integrar el tribunal que se desintegró. ¿Está bien o está mal eso? ¿O una opción válida? La respuesta es no, así tal cual Guido y Eduardo. No, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque vayamos al caso de que Teresa Santo dice, mira, yo me aparto de esto porque Fermín el apelante es mi hermano o es mi pariente o lo que sea. Entonces yo me aparto de esto, no puedo, yo me excuso de entender porque tengo una causal. Entonces, ¿qué pasa? Se quedan Araceli y Francisco y el tribunal está integrado por 3 para que sea un tribunal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace? Ella se aparta. ¿Cómo integramos esto? Integramos con la misma, con la persona que tiene el mismo cargo, o el juez, miembro del tribunal, que tiene el mismo cargo que ella, en la siguiente sala que sigue en orden de turno. Ella es la de primera sala, entonces nos vamos a la segunda sala y miramos quién es el presidente, que ya está preestablecido, y decimos, el presidente es aquí Cristian Fabián. Cristian Fabián integra junto a Araceli y Francisco para entender en este expediente. Perfecto, ya está solucionado. Entonces no se desinsacula. Un mecanismo interno preestablecido, sencillamente mirar los documentos y ya sabes quién sigue en orden de turno y quién tiene el mismo cargo que ella y se integra y terminó el pleito. Bueno, otra Doctor, cuestión. una consulta, discúlpame. La desinsaculación, no sé decir el nombre, el sorteo. Procede también cuando hay discordia entre los miembros del Tribunal de Apelaciones, porque sé que en la Corte pasa eso. A eso voy a llegar, ¿verdad? La tercera forma, al menos en tribunal de apelación, para que se pueda proceder a la desinsaculación es cuando hay discordia. ¿Y qué es lo que entendemos por discordia? Que no hay consenso, no hay acuerdo. En términos vulgares, discordia es que yo no le quiero a Teresa, Teresa no me quiere a mí, nos peleamos entre todos en el curso para elegir delegado, porque no es una discordia. Bueno, no hay un consenso, no hay un acuerdo. Y recordemos que para una decisión ante el tribunal de apelación,
para que sea válida, para que sea un acuerdo y sentencia, como su nombre lo indica, deben haber al menos 2 votos en igual sentido. Pueden ser 2 opiniones distintas, pero que concluyen lo mismo. Y bueno, tenemos 2 votos en igual sentido. En la discordia se da, o la discordia se da cuando la miembro Teresa, Araceli y Francisco votan en sentido totalmente opuesto. Por ejemplo, Teresa dice que quiero confirmar una parte de la resolución. Araceli dice quiero confirmar toda la resolución y Francisco dice quiero revocar toda la resolución. Tenemos 2 opiniones en el mismo sentido. Y técnicamente son los 3 opinaron en sentido distinto y no se tienen 2 opiniones en igual sentido para la validez o para que podamos hablar de un acuerdo y sentencia, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que hacemos? No le vamos a dejar ahí saltando, picando la pelota, sino que hay que dar respuesta a los justiciables. Entonces, para saber a cuál de estos 3 que están en discordia le vamos a quitar del tribunal para integrar con otro, entonces se recurre a la desinsaculación o al sorteo, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, ponemos los nombres de los 3 y le quitamos a uno por sorteo y bueno, sale esa desinsaculada Araceli y le excluimos a Araceli del tribunal e integramos con la que tenía su cargo en la siguiente sala, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un tribunal otra vez. Y esto se va a seguir hasta tanto se tenga 2 opiniones en igual sentido, para que se tenga un acuerdo y sentencia válido. No se cambia de tribunal, pero sí en otro que tenga el mismo puesto en otra sala. Así es, vos le quitas a uno para integrar con otro de la otra sala. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, yo esta noche les enumero 3 momentos en que se puede recurrir a la desinsaculación. Aparte del sorteo electrónico que vos mismo haces para iniciar tu demanda para primera instancia, en segunda instancia hacer la desinsaculación. De hecho, la acordada de la Corte cuando habla de desinsaculación hace referencia a la competencia del Tribunal de Apelación, Loya. Es decir, cuál de las salas va a ser competente para entender en un determinado recurso. Por otro lado, para justamente en los casos para determinar el preopinante, y el tercer caso, como dijo el compañero, cuando hay discordia. ¿Verdad? Creo que ya les expliqué cada uno en qué consiste y si me permiten, avanzamos ya, ¿verdad? Ya tienen un punto ahí en el examen. Otra cuestión importante también, generalmente en un proceso en primera instancia, en un procedimiento de primera instancia, no siempre corre como un río sin ningún inconveniente, sigue su curso, ¿verdad? Generalmente hay incidentes, hay excepciones, etcétera, que ameritan decisiones dentro del proceso. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si José Silguero no está de acuerdo con la decisión de la jueza de primera instancia, Teresa Santos, y dice, yo quiero apelar esto? Estando todavía no se dictó una sentencia definitiva, él quiere apelar un acuerdo y sentencia, un auto interlocutorio. Entonces, el mismo procedimiento como si se tratara de una decisión definitiva, va a presentar su recurso de apelación y el actuario va a proceder al sorteo. El actuario del juzgado de primera instancia, digo, ¿verdad? Que es de Teresa Santos, va a proceder al sorteo y va a determinar la competencia del tribunal, ¿verdad? O el tribunal competente. Una vez que se desinsacula un tribunal para un caso determinado, para la posteridad o para el futuro dentro del mismo expediente, todo tiene que ir ya a ese tribunal desinsaculado por primera vez. Se desinsaculó por primera vez para entender una apelación de un auto interlocutorio, pero luego quiere apelar, cuando más adelante quiere apelar la sentencia definitiva, entonces ya no se desinsacula de vuelta, sino que ya se envía directamente a ese tribunal que fue previamente desinsaculado por motivo de la apelación de un auto interlocutorio. Parece que tengo limitado también para aceptar 100, de 100 no pasan. Y siguen agregándose. Bueno, ¿está todo claro hasta allí o hay algo más que quieran que les mencione? Excelente, profesor. Vale. Creo que eso son dos cuestiones fundamentales de lo que podemos entender al menos por desinsaculación. Ahora bien, el programa también nos pide hablar un poquitito de algo que ya hablamos recién. Apelación libre y apelación en relación. ¿Cuál es el otro efecto? Ya entendemos cómo llegamos al tribunal de apelación. Una vez que llega el expediente al tribunal de apelación, entonces el presidente dicta una providencia dependiendo del modo de concesión. Algo también que a los efectos
didácticos es importante que diferencien, pero a los efectos prácticos a nadie le importa cuál es el nombre que recibe la providencia. Entonces, a los efectos de nuestro examen, si les preguntamos, la primera providencia que dicta el Tribunal de Apelación cuando recibe el expediente se llama autos. Entonces estamos haciendo referencia a la concesión recurso en relación. Cuando la providencia que dicta es providencia autos, no auto para resolver, entonces estamos haciendo referencia a la primera providencia que el tribunal dicta para que se exprese agravio, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la peculiaridad de la concesión de recurso en relación a paz? Aparte de tener un plazo más breve, solamente 5 días, hay otra cuestión más. Cuando el recurso se concede en relación, no podés alegar hechos nuevos, no se puede abrir la causa a prueba, no hay posibilidad de que se hagan absolución de posiciones y nada de nada ya podés hacer, salvo el Tribunal de Apelación dentro de sus facultades ordenatorias, ¿verdad? Cuestión muy discutida dentro del principio dispositivo. El Tribunal de Apelación, el tribunal o el juzgado, en su caso, si se tratara de juzgado, ¿verdad? En este caso, estamos en el tribunal, dentro de la facultad ordenatoria contenida en el artículo 18 del Código Procesal Civil, puede ordenar traer a la vista algunos testimonios, algunas manifestaciones, alguna pericia, convocar peritos, etc. Todo lo que dice el 18 puede hacer, pero con la salvedad de que no puede suplir negligencia de las partes, dice, ¿verdad? Bueno, eso ya es una cuestión muy subjetiva, ¿no? Para saber si está supliendo o no, ¿verdad? Ahora bien, por regla general, cuando el recurso es concedido en relación, la primera providencia que se dicta o dicta el tribunal se llama autos. Aparte de eso, el plazo a partir de la notificación de esta providencia es de 5 días hábiles para poder expresar agravio. Es decir, la parte apelante es el que tiene que expresar agravio dentro de los 5 días siguientes. Y por el plazo igual se le corre traslado a la parte apelada para que también conteste el agravio, si quieren contestar, ¿verdad? Ahora bien, algo muy importante, cuando el recurso es conseguido en relación, vos no podés ofrecer hechos nuevos. No podés pedir que la causa se abra prueba u ofrecer algún tipo de prueba, ya nada. Te limitas solamente a lo que pasó en el expediente en primera instancia y nada más que eso. Bueno, vamos a tratar de admitir la modalidad a ver si entra. Sí, efectivamente tengo limitado hasta 100, ¿qué problema es esto? Bueno, queda claro eso cuando se da la concesión del recurso en relación, ¿verdad? Plazo de 5 días nada más, no se puede ofrecer hechos nuevos, no se puede abrir la causa a prueba, no hay posibilidad de absolución de posiciones ni nada, salvo la facultad ordenatoria del tribunal que están contenidas en el artículo 18 del Código Procesal. Bueno, pasamos ahora cuando hace referencia a la concesión del recurso libremente. Si se concede libremente, bueno, se va a revisar toda la resolución, se puede revisar toda la sentencia. Entonces, primero luego el plazo es de 18 días, desde que se dicta esta providencia. La primera providencia que se dicta, a diferencia de en relación que es autos, aquí se llama providencia expresa agravio o expresa agravio, ¿verdad? Entonces, como les reitero de vuelta, es a los efectos didácticos. Al final de cuentas, a la práctica vos mirás si se dictó o no la providencia nada más para expresar agravio, ¿verdad? No vas a decir si es autos o es expresa agravio, ¿verdad? Bueno, pero para el examen puede ser que sea relevante, ¿verdad? Ahora bien, el plazo difiere, ¿por qué? Porque en contrapartida de lo que pasa en la concesión de relación, cuando es libremente, vos podés expresar agravio. Apelante, vos podés no expresar agravio, sino ofrecer hechos nuevos y además podés pedir que se abra la causa a prueba y todo lo que eventualmente pueda contribuir, podés ofrecer de vuelta allí, ¿verdad? Si el tribunal considera que amerita abrir la causa a prueba a pedido del apelante, bueno, pues así será, ¿verdad? Ahora bien, en cuanto a cada uno de estos, ¿qué pasa si no se expresa agravio en el plazo de 5 si en relación y 18 libremente? ¿Qué pasa con el recurso? Se declara desierto. Se declara desierto y queda confirmada la resolución impugnada, ¿verdad? ¿Qué pasa si se contesta, se expresa agravio pero no se contesta? O sea, la parte apelada no contestó dentro del plazo. Sencillamente, el curso del procedimiento de segunda instancia continúa hasta que se dicta sentencia. Nada más que eso. El plazo para dictar, si por ahí se le pregunta, a 60 días en teoría.
¿verdad? La ley dice 60, pero de ahí a que cumpla ya es otra historia, ¿verdad? Bueno, ahora... Pero no hay un acto que rechace o que deje sin efecto la falta de presentación. Directo nomás ya continúa. No, vos le vas a pedir, evidentemente, vos, por el principio dispositivo, la carga del impulso del proceso, tenés como apelante y le vas a decir al tribunal, venció el plazo, no se expresó agravio, y seguramente el actuario va a informar por una providencia al juez. ¿Para qué? Para que siga el curso, ¿verdad? Y se va a dictar auto para sentencia, ¿verdad? Y ahí... Se puede solicitar la continuidad del juicio Claro, en ese claro, caso, ¿verdad? claro. Muchas veces el actuario, incluso de oficio, por más que el principio de oficiosidad no dé régimen civil, ¿verdad? Salvo excepciones, dice, ¿verdad? Entonces ya informa al juez, dice, transcurrió el plazo de ley y no habiendo expresado agravio o contestado al agravio, entonces se pone manifiesto al juez para que ordene para continuar, ¿verdad? O sea, va a dictar una providencia para dictar la sentencia. Bueno, ¿qué más podemos decir? Dentro de esto también algo muy importante, que es la expresión de agravio. Habíamos dicho que había dos momentos en el recurso de apelación: la mera interposición ante el mismo juez o tribunal, cuya resolución impugno, y la segunda fase es la de expresar agravio o fundamentación del recurso. Y esto es lo que se llama expresión de agravio. La expresión de agravio es un escrito que vos presentás al juez de alzada, en donde le estás motivando, le estás explicando, justificando las razones de tu apelación. Le estás diciendo qué estás apelando, por qué consideras que la decisión es injusta, y por supuesto le indicas cuál es la norma infringida y cuál debió ser la solución jurídica, ¿verdad? Por eso generalmente le ponen agravio, le ponen otra vez un relato y aparte ataca la resolución punto por punto y te dice solución jurídica propuesta. Eso es una expresión de agravio válida. ¿Por qué? Porque si vos te vas y le decís, señor miembro del tribunal de apelación, vengo a apelar la resolución del juez de fulano porque me parece injusto y agraviante para mis derechos, no le está diciendo absolutamente nada. O sea que estas expresiones no reúnen los requisitos para considerar que una expresión de agravio es íntegra o es completa, ¿verdad? Al respecto, este tratadista muy conocido, el nombre Palacio, su apellido Palacio, él dice que para que una expresión de agravio sea suficiente, no se puede considerar suficiente el mero disentimiento con la decisión del juez o tribunal. No puede decir disiento con el tribunal o con el juez, no estoy de acuerdo, me parece injusto. O sea, vas a decir, pero no es suficiente, tenés que decir muchas cosas más, ¿verdad? No podés hacer una generalización diciendo que la resolución es totalmente injusta porque el juez no fundamentó su resolución válidamente. Pero tenés que decir por qué no fundamentó, dónde crees que no fundamentó, dónde hay una generalización, dónde hay cuestiones subjetivas, dónde omitió expedirse sobre tal prueba, dónde no valoró tal prueba o qué pruebas no fueron valoradas. ¿Y qué se podría lograr si fueran valoradas correctamente, interpretadas correctamente la ley aplicable, ¿verdad? O sea que las generalizaciones y apreciaciones subjetivas de parte del apelante no son suficientes para considerar, según Palacio, una expresión de agravio idónea, ¿verdad? Sino que además no podés limitarte a decir según la jurisprudencia de la Corte o de otros tribunales o según la doctrina dominante. No, puede ser todo eso, pero además tenés que indicar y señalar dónde está el error del juez y cuál debió ser la solución según tu percepción, ¿verdad? Finalmente el que va a decidir el juez, ¿verdad? Entonces, si no hace eso, no va a pasar ni siquiera la admisibilidad del recurso, ¿verdad? Bueno, ¿están entendiendo esto? Esto es lo que es la expresión de agravio, no hay mucho que decir al respecto ahora. En cuanto al planteamiento de hechos nuevos, ya habíamos dicho que solamente se puede plantear hechos nuevos cuando el recurso es concedido libremente y no así cuando es en relación. Pero para ofrecer hechos nuevos hay una oportunidad procesal. Estos hechos nuevos no tuvo que ser conocido antes de que se produzca una etapa determinada. Evidentemente, decimos hechos nuevos porque vos, al presentar tu demanda o la reconvención o contestación en su caso, no habías conocido el hecho o no existía el hecho en ese momento, por eso no ofreciste, sino va a ser una negligencia. Esto no es para suplir una negligencia de las partes, ¿verdad? Porque el código te dice, si vos no podés ofrecer un documento, una prueba documental al momento de tu demanda,
porque no tenés a disposición, entonces tenés que señalar concretamente en qué registro público o privado o en manos de qué tercero se encuentra para que el juez ordene en todo caso para que se traiga a la vista, ¿verdad? Los hechos nuevos entonces justifican cuando vos no conocías de que existía ese hecho o se dio luego de cierta oportunidad procesal. ¿Y cuál es esa oportunidad procesal? Que se produjo después de que ya se contestó la demanda o después que ya se dio la reconvención y no se pudo plantear estos hechos nuevos, ofrecer estos hechos nuevos, y ya transcurrió 6 días de notificada la audiencia que ordena la apertura de la causa de prueba. Recuerden que el proceso civil está estructurado en 5 etapas: demanda, contestación, prueba, alegato, sentencia. Entonces, si se dictó una providencia que ordena la apertura de la causa a prueba, está dándose lugar a la tercera etapa, ¿verdad? Y si transcurrieron 6 días desde la notificación de esa providencia y no ofrecí esos hechos nuevos, entonces ya no puedo ofrecer en primera instancia. O sea que yo desconocía o no sabía que existía o que surgió en ese momento, ¿verdad? Porque si yo sabía, evidentemente una negligencia mía, ¿verdad? Bueno, si no se da esta circunstancia y yo conozco de esto luego de esta oportunidad procesal, que son 6 días de notificar la providencia, la apertura de la causa a prueba, entonces en virtud del artículo 250 del Código Procesal Civil puedo ofrecer en segunda instancia en la expresión de agravio cuando el recurso es concedido libremente. Reitero, no así cuando es concedido en relación. Profe, el desconocimiento yo tengo que alegar nomás o tengo que demostrar de que no podía tener acceso a tal hecho. Y mira, o sea, tiene que ser muy evidente para que la otra parte diga, no, ella sabía y no ofreció, fue una negligencia de ella. Es muy difícil que pueda probar. Eventualmente el Tribunal de Apelación va a hacer un análisis sobre eso, si corresponde o no, si es viable o no. ¿Qué pasa si vos tenías a mano esa prueba o un hecho y no habías alegado sencillamente porque, no sé, consideraste que no era prudente o no era necesario, o tu abogado te dijo descartemos nomás, ¿verdad? En ese caso, en mi opinión, al menos no correspondería, ¿verdad? Porque acá no se trata de darte una segunda oportunidad para ofrecer lo que no ofreciste, sino que se trata de darte la oportunidad de ofrecer algo que desconocías que existía o que apareció después de esa oportunidad procesal que mencionamos en primera instancia. Bueno, en honor al tiempo y avanzando un poco, nos quedan todavía varias lecciones que son importantes. Vamos a ver un poco si pasamos a un último punto de la lección número 6, que habla de cuáles son las maneras en que un tribunal de apelación puede responderte ante un recurso. Y bueno, sencillamente, si yo interpongo un recurso de apelación, recordemos que la interposición del recurso de apelación lleva implícita la interposición del recurso de nulidad, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que si yo interpongo solo apelación, igual puedo en mi expresión de agravio hablar también de vicios que puedan anular la resolución de primera instancia. Sin embargo, aún en el caso de que no haya hecho ni mención por si acaso a la nulidad, el tribunal de alzada está también obligado a responder previamente la pregunta de si es nula o no la sentencia. Si ustedes miran un acuerdo de sentencia, van a ver que hay 2 preguntas al comienzo. Dice, ¿es nula la sentencia? En su caso, ¿se ajusta a derecho? Entonces, si responde positivamente la primera pregunta, ya no se responde la segunda. Si la pregunta, si es nula la sentencia, es si es nula, entonces ya no nos preocupamos ya por si es justa o no. ¿Por qué? Porque al anularse la sentencia, priva de su efecto propio al acto jurídico, como es natural, digamos. La consecuencia de la declaración de nulidad es la privación de eficacia del acto y hace que el acto se retrotraiga al momento anterior y como que nunca existió. En este caso, por efecto de la nulidad, que es una sanción legal, si le preguntásemos qué es la nulidad, es una sanción que la ley da. La ley impone a alguien que inobserva una forma determinada, ¿verdad? Puede ser una cuestión formal o puede ser una cuestión de fondo, por ejemplo, atinente a la capacidad de las personas de un proceso, o sencillamente se violaron cuestiones formales, por ejemplo, la falta de notificación de la demanda, por ejemplo. Entonces, si se encuentran vicios que no permitan dictar válidamente una sentencia, un acuerdo de sentencia, en virtud al recurso de apelación, entonces sí o sí el tribunal tiene que anular. ¿Y qué pasa si anula esa decisión? La respuesta es, no es que va a hacer un reenvío
puede darse el caso si es que se encuentra una actuación procesal que no fue atacada oportunamente, por ejemplo, por la vía del incidente de nulidad, pero esto sí o sí hay que atender porque no va a permitir dictar válidamente una sentencia válida porque no se puede subsanar ese vicio. Entonces, puede anular y retrotraer otra vez a la etapa en donde se presentó el vicio, pero esa es la excepción. La regla es que anule, si es que hay que anular, en última instancia también se anula. Eso es algo muy importante, que la nulidad es de última ratio. Es decir, hay que procurar por todos los medios tratar de no anular y resolver por la vía del recurso de apelación, pero si no hay caso, vamos a tener que anular. ¿Y qué pasa si yo anulo? Yo, tribunal de apelación, anulo, estoy obligado a dictar una sentencia en sustitución. Hay tema de examen también, ¿verdad? Generalmente le ponemos que debe enviar al otro tribunal, que debe enviar al juzgado de primera instancia que sigue en orden de turno, que debe enviar a la Corte Suprema de Justicia, que debe estudiar el recurso de apelación. Todo eso está mal. La respuesta correcta es que al anular debe dictar una nueva sentencia o una sentencia en sustitución. Bueno, ahora bien, yendo a nuestro tema, ¿cuáles son las maneras en que la alzada puede resolver las cuestiones que se le plantea? Básicamente, por regla general, en dos sentidos el recurso de apelación. Puede confirmar total o parcialmente o puede revocar. Si revoca es porque dice no estoy de acuerdo con la decisión de primera instancia. Si confirma es estamos de acuerdo, resolvió correctamente y fundamento correctamente el por qué estoy de acuerdo. O en su caso, por qué no estoy. Puede darse una tercera opción que es la nulidad, ¿verdad? Y cuando se anula, ya acabamos de decir que si se procede a la nulidad de la resolución en primera instancia, el tribunal está obligado a dictar una nueva sentencia en sustitución. ¿Está todo claro esto? Sí, profesor. Habla nomás, el que levantó la mano. No sé quién levantó la mano. Son muchos. Muñoz alzó la mano. Habla Ricardo nomás. Muñoz. Ricardo, habla nomás. No se le escucha. Tendrá el micrófono apagado, Ricardo. ¿Podés activar eso? Profesor, al revocar, ¿sí puedo explicar bien otra vez esa parte? Si revoca, había dicho que puede básicamente dar dos respuestas al recurso de apelación. O revoca, puede ser a su vez parcial o totalmente. Quiere decir que dice, no estoy de acuerdo con esto y dejo sin efecto todo esto para que y va a tener que dictar él una sentencia en virtud del recurso de apelación, ¿verdad? Va a decir cómo tiene que ser. O confirma, dice, la decisión de Yanina Servín, juez de primera instancia, se ajusta a derecho, está acorde a derecho y bueno, la decisión está correcta y confirmamos, tiene que fundamentar por qué es correcta. No puede decir que se limita a los fundamentos expuestos por la inferior, ¿verdad? Porque eso no es una motivación válida. Corresponde incluso a una falta de motivación. Ricardo, entonces, ¿confirma o modifica de manera parcial? puede confirmar o modificar, ya sea total o parcialmente. Al confirmar parcialmente, revoca los otros. Claro, ese es un sentido contrario, ¿verdad? Es una cuestión lógica que si confirma parcialmente quiere decir que está revocando la otra parte, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de la revocación? Que la revocación de la resolución, ya sea total o parcial, permite a que vos sigas avanzando para arriba. ¿Qué significa esto? Por la vía del recurso de apelación puede llegar a la Corte Suprema de Justicia, que es la lección número 9 de o la 10 de este programa, ¿verdad? Entonces, solamente vos podés llegar a la Corte Suprema por la vía de la apelación. En civil hablamos cuando la resolución de primera instancia fue modificada en segunda instancia, ya sea una parte o ya sea en todo, ¿verdad? Si es una parte nomás, voy a apelar la parte que fue modificada, no puedo apelar la otra parte confirmada. Si se modificó todo, bueno, puede apelar toda la resolución ante la Corte Suprema de Justicia. Bueno. Profesor, mi consulta nomás, tuve un problemita nomás, profesor. Ricardo. Sí, mi consulta nomás es si el acuo es el que tiene que volver a dictar la nueva sentencia o la alzada ya. La alzada, Ricardo. La alzada ya. Gracias, doctor. Eso sí se anula. Se anula, tiene que dictar una sentencia en sustitución. Y si te preguntase qué pasa con el recurso de apelación, no pasa nada porque se anuló. Se anuló la resolución y por el efecto propio, al anular el acto, el resto que son sus consecuencias ya no existe. Pero por consecuencia de la nulidad tiene que dictar una nueva sentencia para que haga respuesta al justiciable.
no le podemos dejar ahí colgado. Bueno, algo importante, reitero, si se anula, por supuesto, se puede ir a la corte por una sentencia originaria, la nueva sentencia que se dictó en segunda instancia. Si se modificó total o parcialmente, te podés ir a la corte, sala civil, por recurso de apelación. Pero si se te confirmó, ya no te podés ir. Y si les preguntase por qué razón, la respuesta es que ya se dio el doble conforme que habla la Convención Americana de Derechos Humanos. Ya se da la doble instancia, o la doble instancia en este caso, ya se te escuchó 2 veces, y ya hay 2 opiniones en igual sentido. Por eso ya no podés apelar más. Pero si la alzada modificó en parte o total, entonces podés ir por la parte modificada al tribunal, o sea, a un órgano superior, en este caso, Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, en cualquiera de los casos, si vos considerás que la sentencia confirmada en todas sus partes es arbitraria, entonces bien sabemos que puedo atacar la arbitrariedad por la vía de la acción de inconstitucionalidad, que no es una vía recursiva, sí, un medio de impugnación, pero no una vía recursiva, ¿verdad? Pero eso ya es otro asunto, no nos corresponde ya hoy hablar. Bueno, no sé si estamos bien hasta ahí con esta lección para tratar de... Voy a tratar de meter la demás lección al mismo tiempo para que podamos abarcar nuestro tiempo, ¿verdad? Porque nos quedan, no sé cuánto tiempo más me pueden aguantar, yo no tengo problema. Bueno, sí. Y todo lo que sea el examen, profe. Bueno, básicamente todo lo que hablo son temas que pueden estar dispersos en el examen, ¿verdad? Bueno, efecto jurídico, la sentencia también nos habla el programa, y el efecto de eso ya estábamos hablando básicamente cuando empezamos con esta lección 6. Cuando yo dicto una sentencia, yo juez primera instancia, dicto una sentencia, ¿qué es lo que pasa con esta sentencia? En primer lugar, cuando yo dicto una sentencia, estoy creando una norma individual. ¿Qué significa? Estoy creando una norma, una ley especial. ¿Para quiénes? Para las partes. Y por efecto natural de haber dictado una decisión judicial, es que esta decisión judicial se imponga en forma obligatoria. O sea que si no fuera obligatoria sería una joda. Por eso es que el efecto principal de dictar una sentencia es que yo estoy constituyendo una norma individual para las partes con efecto en el sentido obligatorio, es coercible, obligatorio. Es más, puedo usar la fuerza pública o la coactividad para dar cumplimiento si es que hay que cumplir algo, a menos que sea una sentencia meramente declarativa, ¿verdad? Otro efecto también en aparte de la obligatoriedad y la imperatividad, es justamente elimina esa incertidumbre que había dentro del proceso cuando se presentó y se transcurrió todas las etapas, de saber si tenía razón Saúl Ramón Villalba o tenía razón Araceli María, ¿verdad? Entonces, para poder saber quién de ellos con la decisión judicial se pone fin a esa incertidumbre de las partes, si será que voy a ganar o voy a perder. Y eventualmente nace un título ejecutivo si es que hay que ejecutar algo, ¿verdad? En una sentencia determinativa, por ejemplo, ¿verdad? Que vamos a ver si hay tiempo, vamos a hablar de cada uno de esto, ¿verdad? Una cuestión también importante en cuanto al efecto de la sentencia es que el Código Procesal habla de que por el dictado de la sentencia se extingue la competencia del juez con respecto al objeto del proceso. Dice, en realidad el término que usa el Código Procesal es que se extingue temporalmente la jurisdicción, dice, ¿verdad? Y ustedes en taller 1 ya estudiaron la diferencia entre jurisdicción y competencia, ¿verdad? Es un poquitito argel, pero encontramos una sutil diferencia entre los dos que en la práctica nosotros usamos, incluso nosotros los que estamos para ser abogados, utilizamos como si fueran sinónimos, ¿verdad? Y el común sí que con más razón, te dice en la jurisdicción de la comisaría 10ª, dice, ¿verdad? Y bueno, yo consideraría que la jurisdicción tiene el juez, ¿verdad? No tiene un órgano administrativo que no sea un juez. O sea, no todo órgano del Poder Judicial tiene jurisdicción, sino que aquello que tiene la potestad de decidir en un caso concreto y decidir sobre el derecho de las partes, que es el juez, de todos los grados que puedan imaginarse, juez de paz, letrada ya no existe, primera instancia, segunda y la corte, ¿verdad? Entonces, ellos son los únicos que tienen jurisdicción. La jurisdicción es dentro de toda la República del Paraguay. A los efectos de una mejor organización, ¿qué es lo que hace la Corte Suprema de Justicia? Crea la competencia. La competencia está dada por ley y dice, vos vas a ser juez de primera instancia en tal ciudad y en tal fuero.
Entonces, competencia en razón de la materia y en razón del territorio cuando le dice tal ciudad. Vos vas a ser juez de primera instancia, le está dando un grado, entonces competencia en razón del grado. Vos vas a ser juez, vos juez de paz podés entender hasta este monto, 26 millones y algo. Entonces le está poniendo una competencia en razón de la cuantía. Y varias otras más que ya estuvieron en taller 1. Ahora bien, cuando el Código Procesal dice que al dictarse la sentencia, uno de los efectos es que el juez pierde temporalmente su jurisdicción o se suspende su jurisdicción, para mí es un término o una expresión muy poco feliz, ¿verdad? Porque yo dicto una sentencia y sigo siendo juez, a menos que me muera o renuncie o me destituya el jurado, o no me confirme la corte. Para mí la expresión más viable sería decir que lo que se suspende su competencia en algunos aspectos. Gran parte de su competencia realmente pierde, pero se reserva cierta competencia, como por ejemplo para lo que vimos hace rato. ¿Ante quién vos presentás un recurso de apelación de una sentencia definitiva? Ante el mismo juez. Entonces, él tiene la competencia de recibir e incluso si se presentó mal, aparte de interponer, expresar agravio, te puede rechazar, devolver. Tiene competencia. Para decidir si admite o no tu recurso, tiene competencia. Para decidir el modo de concesión del recurso, tiene competencia. Si va a ser libremente o en relación. Tiene también competencia para pedirle regulación de honorario. Tiene competencia para ejecutar lo resuelto. Tiene competencia para ordenar medidas precautorias para proteger o conservar el bien objeto de litigio. Entonces, a eso se refiere que la pérdida de la competencia del juez al dictar la sentencia, que es uno de los efectos, sin embargo, se reserva cierta competencia. Bueno, otras cuestiones más. ¿Y qué es lo que pierde por eso? Para mí pierde la competencia, excepto ciertas competencias que se reserva para los casos que acabo de enumerar, que son para admitir el recurso, para la forma de conseguir el recurso, para aclarar su resolución. Recordemos que el juez de oficio puede aclarar su resolución. Cuando es un error material, incluso se puede aclarar la resolución hasta la etapa de ejecución de sentencia, dice el Código Procesal. Puede disponer, por ejemplo, medidas precautorias, si se le pide, puede disponer o decidir sobre la regulación de honorario y varios otros más. Esas son algunas competencias que se reserva, pero gran parte de la competencia ya no. Por ejemplo, modificar lo sustancial no puede. ¿Por qué? Porque eso únicamente por la vía del recurso de apelación, una alzada puede hacerlo. Él ya no puede hacerlo. Bueno, otro efecto también es con respecto a la retroactividad. ¿Cuál es el efecto? Retroactividad decimos cuando hablamos del artículo, creo que 13 o 14 de la Constitución, que dice que ninguna ley será retroactiva, es algo que se llama favorable. Significa, habla de la validez de la ley en el tiempo, ¿verdad? Si va a tener efecto para futuro o puede retrotraerse. Lo mismo pasa aquí, procesalmente hablando. ¿Qué pasa cuando se dicta una sentencia? Si yo juez dicto una sentencia, evidentemente dicto una sentencia con respecto a un hecho del pasado. Ahora bien, esta decisión se va a proyectar al momento de la sentencia, al momento del hecho, o va a tener efecto para futuro. A eso se refiere el efecto temporal de la sentencia, ¿verdad? Entonces, si yo dicto una sentencia declarativa, evidentemente va a tener efecto al momento que tuvo lugar el hecho. Por ejemplo, si declaro anular o resuelvo anular una resolución, me voy a proyectar al momento en que se presentó el vicio. Quiere decir que se retrotrae en derecho administrativo. Ustedes estudiaron en Villar Mafió el efecto de TUN con T. Entonces, eso es porque se va para atrás. Y el efecto de NUN, que es el efecto para futuro, es decir, desde entonces, y lo otro es hasta entonces, ¿verdad? Uno es para atrás y otro es desde este momento para adelante, y lo otro es desde el momento que se presentó el vicio para atrás, ¿verdad? Entonces, una sentencia declarativa siempre tiene un efecto para atrás, es TUN, se retrotrae al momento en que apareció el vicio, por ejemplo, de la nulidad, ¿verdad? En cuanto a la sentencia constitutiva, efecto hacia el futuro, porque acá en la sentencia constitutiva lo que vos haces es constituir un estado jurídico determinado que no existía, o dejar o deshacer un estado jurídico existente. Por ejemplo,
cuando se hace una filiación, por ejemplo, se constituye un estado jurídico para el niño que va a tener un apellido, ¿verdad? Cuando uno se casa, adquiere un estado jurídico distinto en virtud de una sentencia. Por ejemplo, se casa y va a tener el apellido, si quiere, el apellido del marido, ¿verdad? Si se divorcian, también se genera un nuevo estado jurídico. Si se hace la separación de la liquidación de la comunidad conyugal, por ejemplo, hay un nuevo estado jurídico. Entonces, una sentencia constitutiva. ¿Y cuál es el efecto? Para futuro, desde el momento que se dicta la sentencia para adelante. Una sentencia de condena. La condena generalmente se da, o sea, de hecho en obligaciones estudiamos que puede consistir en una obligación de dar, hacer o no hacer. Que no vamos a entrar ahí porque el tema de obligaciones es muy largo, pero depende mucho de si lo que yo estoy reclamando son intereses provenientes del incumplimiento de un contrato o son decisiones referidas a hechos ilícitos, ¿verdad? Porque recordemos que hay ilícito civil y hay también el incumplimiento contractual, ¿verdad? Entonces, depende de cada uno. Si hay un ilícito, bueno, del momento que se presentaron los hechos corresponderán los intereses, ¿verdad? Si es una obligación contractual, entonces, por ejemplo, depende si la obligación es a plazo. El plazo sabemos que es el momento que vence, a partir de allí la mora se genera en forma automática cuando hay plazo. Cuando no hay plazo, pero se puede determinar por las circunstancias, corresponde determinar eso. Por ejemplo, digo, voy a pagarte la deuda en la próxima Navidad. Evidentemente, la próxima Navidad es el 25 de diciembre, por más que textualmente nos hayamos puesto. Puede darse el caso de obligación sin plazo, me dice acá mi amiga Paula Carolina Verdún, creo que dice. Me dice que quiere que le preste 10 millones para concluir su carrera de Derecho. Y yo le presto 10 millones. Pero jamás le dije que me va a devolver en diciembre, ni en un año, ni de dos. Pero considero que ya es momento que me devuelva porque tampoco ella se tomó la molestia de decirme, disculpame, no te devolví todavía o te iba a doler tal día. Entonces, en ese caso, generalmente, de hecho, que cuando la obligación es sin plazo, ¿a quién le corresponde? Fijar es al juez. Entonces, está determinando una obligación sin plazo, ¿verdad? Entonces, sentencia determinativa. Ahora bien, a los efectos los efectos temporales de esto, ¿a partir de cuándo puede reclamar intereses? Puedo reclamarle interés a Paula desde la primera interpelación extrajudicial, incluso que le haya hecho, ¿verdad? Una interpelación que puede ser por un telegrama colacionado o cualquier otro medio idóneo, ¿verdad?, para reclamarle. Entonces, a partir de allí se reclaman los intereses. Bueno, básicamente hablamos de diferentes tipos de sentencia de condena. O sea, hago un paralelismo nomás entre los efectos que cada uno de estos tipos de sentencia puede tener. Se habla también de sentencia cautelar, que son generalmente las medidas cautelares que se resuelven en auto interlocutorio y no precisamente sentencia, ¿verdad? Bueno, si quieren avanzar, vamos a avanzar, o si quieren dar por concluido, vamos por concluido, ahora son las 8. Vamos a avanzar un poco más, profe. Avanzar, profe. Bueno. Todo lo del examen, profesor. La lección número 8 nos habla de la cosa juzgada. La cosa juzgada viene del derecho romano, la res judicata, es decir, lo que ya se juzgó. Res es cosa y juzgada. Bueno, entonces, ¿qué significa? Este principio responde a la garantía constitucional de la prohibición del doble juzgamiento que está, si mal no recuerdo, en el artículo 17 de la Constitución Nacional, que ninguna persona puede ser sometida a dos procesos al mismo tiempo, traducido en el derecho civil a litispendencia, ¿verdad? La excepción de litispendencia, y mucho menos puede ser juzgado 2 veces por un hecho. Ahora bien, cuando hablamos de cosas juzgadas, estamos hablando de justamente que nadie puede ser juzgado 2 veces por un mismo hecho. Les dije que viene el derecho romano, res judicata, y tiene una raigambre constitucional en la prohibición del doble juzgamiento, ¿verdad? En el derecho penal también ahí se habla del nem bis in idem y el non bis in idem, que una cosa es, no se puede procesarle 2 veces a una persona al mismo tiempo, o sea que no le puedo imputar yo a alguien como fiscal en esta unidad y en otra causa le vuelvo a imputar por lo mismo. No, es solamente uno. Si ya hay una sentencia firme donde ya se le juzgó y se le absolvió, no puedo yo volver a meterle otra imputación y pretender lograr otra sentencia, ¿verdad?
Lo mismo pasa en el ámbito civil. Si ya se consiguió una sentencia y adquirió esta autoridad de cosa juzgada, y vamos a ver cómo se adquiere, que es muy importante, entonces ya no puede variar, ya no pueden variar en ningún otro proceso, salvo las excepciones que la propia ley establece, ¿verdad? Siempre la regla tiene una excepción. Entonces, la definición que vamos a encontrar en doctrina de la cosa juzgada es que la cosa juzgada es la autoridad o eficacia de una resolución judicial cuando ya no se puede impugnar o cuando ya no procede medio de impugnación. Y cuando ya no procede medio de impugnación, y bueno, vamos a ver varios supuestos, ¿verdad? Primero, porque transcurrió el plazo. Recordemos que hace rato decía que para que yo pueda apelar una sentencia definitiva tengo 5 días. Para un auto interlocutorio u otro tipo de resolución, 3 días. Cada recurso tiene su plazo, ¿verdad? Si yo dejo pasar ese plazo y no impugno, quiere decir que estoy consintiendo la resolución. Entonces, con el transcurso del tiempo, yo ya no puedo impugnar. Y esa la falta de posibilidad de impugnación es lo que le da la autoridad de cosa juzgada a la resolución judicial. Puede darse el caso de que sí haya impugnado en tiempo y en forma, me voy a tribunal de apelación, pero el tribunal de apelación me da por la cabeza y me confirma toda mi resolución. Habíamos dicho que ya no podía ir a la Corte Suprema si me confirma totalmente mi resolución. Entonces, ahí también adquiere cualidad de cosa juzgada. Y el tercer supuesto mediante el cual se da la cosa juzgada es cuando se produce la caducidad de instancia en segunda instancia o en la Corte. Caducidad ya estudiamos en taller 1. La caducidad es justamente parecido a la prescripción, pero se da dentro de un proceso. ¿Por qué se da? Porque hay una inactividad procesal de parte del que tiene la carga procesal de impulsar el proceso. Y el transcurso del tiempo. La inactividad y el transcurso de parte del que tiene la obligación de impulsar. ¿Cuál es el plazo? 6 meses. ¿Sí? Plazo 6 meses de inactividad. Se puede declarar incluso de oficio la caducidad por parte del juez. También, lógicamente, a pedido de parte interesada, ¿verdad? ¿Qué pasa si se da en primera instancia la caducidad? No pasa nada. Si está dentro del plazo de prescripción, podés presentar de vuelta tu demanda. Pero si se da la caducidad en segunda instancia o en la Corte, ya fuiste. Ahí opera la cosa juzgada. Esa es la sanción que recibís por la negligencia o desinterés en segunda instancia o en la Corte. Por supuesto, va a quedar confirmada tu sentencia apelada, ¿verdad? Bueno. Profesor, allí? profesor, ¿Caducidad y permiso. los otros dos? Bueno, aquí tuve una visita imprevista de mi hijo. Bueno, vamos a avanzar un poquitito. Está todo claro hasta allí, entonces son los medios a través de los cuales se puede, o los que permiten considerar que una resolución adquiere cualidad de cosa juzgada, ¿verdad? Profesor, una pregunta. Sí. ¿Esa caducidad de instancia se solicita a través de un incidente? Un escrito sencillo nada más. Vos podés pedirle al actuario que haga el recuento y que verifique. O el propio actuario generalmente hace ya de oficio, dice, transcurrió de la última actuación procesal o actividad procesal del apelante, por ejemplo, transcurrieron 6 meses y 2 días. Entonces pone manifiesto al juez que decrete la caducidad. De oficio puede hacerlo. O si Carlos Orrego le quiere pedir, le pide, y entonces el actuario sí hace un informe para verificar si realmente lo que dice Carlos es cierto. Si Carlos no le pide, que no tiene la carga del impulso del proceso, entonces el actuario incluso de oficio puede verificar eso. Eso no pasa en la prescripción. La prescripción, la parte interesada es la que tiene que peticionar, es decir, no hay oficiosidad allí. En la caducidad sí de oficio puede el juez declarar la caducidad de instancia. Y el juez, profesor, cuando tenga que responder, ¿cuánto tiempo tiene para responder? ¿Y por qué? ¿Qué pasa si no responde el juez? No contesta. El juez tiene plazos para resolver resoluciones, ¿verdad? En primera instancia, las providencias, o sea, por ejemplo, un recurso de reposición, él tiene 3 días para resolver, a menos que sea en audiencia, donde tiene que resolver en ese momento. Cuando es por ejemplo, en segunda instancia, el plazo sube a 10 días para resolver un incidente, por ejemplo, ¿verdad? Y 15 días en segunda instancia y en primera 10 días. Para resolver una sentencia definitiva, dictar sentencia en primera instancia tiene 40 días y en tribunal de apelación y corte tiene 60 días.
Claro, nunca... Eso ocurre en todos los fueros, profesor. No en todos los fueros, cada fuero tiene su peculiaridad, ¿verdad? En el fuero penal, por ejemplo, los plazos son distintos. Cuando se trata de medida cautelar, por ejemplo, se apela, el juez tiene 3 días para resolver. Cuando se trata de una apelación general, por ejemplo, los plazos también difieren, una apelación especial, la casación ante la corte también, todos tienen plazos distintos. En lo penal funciona totalmente de otra manera. De hecho, en lo penal vos podés ir hasta la corte por más de que recibas decisión desfavorable en segunda instancia. Lo que no pasa en lo civil, ¿verdad? Porque en lo civil si te confirma tu resolución en primera instancia ya no te podía ir a la corte. En cambio, en lo penal vos podés ir igual a la corte por el recurso de casación, extraordinario de casación. Profesor, una pregunta. No existe en penal y no existe en civil. Ya, y cuando una sentencia queda firme, ¿cuándo se considera que queda firme? Y eso estoy diciendo, ¿verdad? La primera manera es porque no recurriste la resolución. Tenés un plazo para recurrir. Si es sentencia definitiva, 5 días. Y si dejaste pasar los 5 días, bueno, ya se confirma la resolución y adquiere la cualidad de cosa juzgada. O si habiendo apelado se te confirma tu resolución en todas sus partes, también adquiere cualidad de cosa juzgada, ya queda firme. O cuando se da la caducidad de instancia en segunda instancia, ahí también adquiere cualidad de cosa juzgada. Profesor, ¿cuándo se apela y se confirma? Ahí recién. No, la primera opción es cuando no apelaste en tiempo o en forma. La segunda opción es, habiendo apelado, se te confirma en todas sus partes. O eventualmente te pudiste llegar a la corte y la corte dictó una resolución y no puedes recurrir más a ninguna otra instancia, ¿verdad? Pero técnicamente son 3, ¿verdad? Cuando no recurriste en tiempo y en forma, cuando recibiste una sentencia confirmatoria o cuando se da la caducidad de instancia en segunda o en corte. El tribunal de queja, profesor, cuando, por ejemplo, yo tengo un inconveniente con los plazos, ¿puedo recurrir al tribunal de queja presentando un escrito independiente al juicio o tiene que ver como un incidente? El recurso de queja se da en 2 supuestos, ¿verdad? El recurso de queja por retardo de justicia y por recurso denegado. El recurso denegado les mencioné hace rato que la jueza de primera instancia que tiene potestad de admitir o no el recurso te rechaza y vos consideras que sí corresponde, entonces te va en queja al tribunal de alzada, ¿verdad? Pero cuando el juez es moroso, no está cumpliendo los plazos, lo que corresponde al recurso de queja por retardo de justicia, ¿verdad? Por supuesto que vos no te vas en queja directamente, sino que primeramente el Código Procesal exige a que hagas ciertos trámites previos, como en este caso el pronto despacho, ¿verdad? Le presentaba un respetuoso urgimiento, como generalmente se presenta, ¿verdad? Le pedí que por favor dicte sentencia. Si vos no tenés una respuesta con el primer urgimiento, entonces le presentás un segundo urgimiento dentro de los 10 días, y si transcurre 10 días y no hay respuesta, entonces ya hay una sanción, o al menos debe haber una sanción para el tribunal, el juzgado moroso tribunal, ¿verdad? Que va hasta 10 jornales mínimos diarios, ¿verdad? Una sanción pecuniaria, ¿verdad? Si de segundo urgimiento transcurren 20 días y no hay respuesta, con todos los antecedentes de los urgimientos que tenés, te podés ir ya en queja ante el tribunal de apelación. Bueno, no sé si avanzamos un poquitito, eso era un tema que estaba creo que en las primeras lecciones, así que no va a salir en el examen, y avanzamos un poco con el tema de la cosa juzgada. ¿Y qué es lo que busca la cosa juzgada? La cosa juzgada lo que da es una suerte de seguridad jurídica, certeza jurídica a la decisión judicial. ¿Por qué? Porque se vuelve inmutable. O sea que el principio de inmutabilidad de la sentencia se obtiene a través de la cosa juzgada. Por supuesto, tiene una excepción que es la acción autónoma de nulidad, que también en taller 1 ya estudiaron, ¿verdad? La acción autónoma de nulidad no es una acción reservada para las partes, es una acción reservada para el tercero que fue perjudicado por la resolución judicial, que ya adquirió cualidad de cosa juzgada material. O sea que ya en principio la resolución ya no se puede modificar porque ya tiene esa autoridad. Pero si hay un tercero que fue perjudicado por esa resolución que tiene autoridad de cosa juzgada, se le reserva la acción autónoma de nulidad para promover como una nueva demanda con todos los antecedentes de la resolución que está impugnando, para que eventualmente el otro juez de primera instancia pueda modificar o dejar sin efecto, en este caso dejar sin efecto la sentencia
perjudicial para el tercero que sufrió indefensión, ¿verdad? Esto tampoco va a salir en el examen porque es taller 1, pero es importante que entiendan que la cosa juzgada tiene una excepción, cuál es la acción autónoma de nulidad, ¿verdad? Que, como les dije, está reservado para el tercero que sufrió indefensión y, por supuesto, fue perjudicado por la resolución que ya adquirió cualidad de cosa juzgada material, ¿verdad? En pocas palabras, ¿qué es lo que se pretende con la cosa juzgada? Conseguir una o sea, se logra la inmutabilidad de la sentencia, que a su vez da una certeza o certitud judicial y seguridad jurídica como paragnón, digamos, el modelo republicano de gobierno, ¿verdad? Porque la república nos exige a nosotros que tengamos un debido proceso. Y como parte de un debido proceso, no solamente que se dicte conforme a las leyes, sino que además se dé la seguridad jurídica, que tanto uno anhela, ¿verdad? Porque si no sería una locura que hoy un juez dicte una sentencia y después de 5 años cambia de humor y quiera cambiar su resolución, u otro juez quiera cambiar. No, para eso están los plazos y los mecanismos procesales pertinentes para dicho efecto, ¿verdad? Entonces, cuando procesalmente, ¿cómo yo hago o invoco la cosa juzgada? A través de una excepción. Se me presenta una demanda, me corre traslado y ahí, como una excepción previa y especial pronunciamiento, ya opongo la excepción de cosa juzgada. ¿Y qué es lo que tengo que demostrarle al juez en la excepción? La presencia de la triple identidad, que es algo muy importante, que forma parte de los 4 principios lógicos formales, que son el de contradicción o no contradicción, de tercero excluido, el principio de identidad y de razón suficiente, ¿verdad? Que hoy no tenemos tiempo suficiente para hablar de estos principios, pero el de principio de identidad es el que se utiliza aquí para decir que, no, acá tenemos una cosa juzgada. Al juez le tiene que demostrar que hay una concurrencia en la triple identidad de sujeto, objeto y causa, que significa que el que me está demandando es la misma que me demandó. Primer paso. Segundo, el objeto. Me está demandando por lo mismo. O sea, por el mismo vehículo que ya me vendió y ya hay una sentencia firme al respecto. Tercero, la causa. Se tiene que demostrar que es el mismo acto o el mismo acto jurídico que se había reclamado en su momento, es lo que se está volviendo a reclamar. Porque puede ser que sean los mismos sujetos e incluso el mismo objeto, pero puede ser un contrato distinto, por ejemplo. Entonces ahí no hay triple identidad por las causas, ¿verdad? Pero si se demuestra que hay sujeto, objeto y causa, evidentemente va a tener que prosperar la excepción de cosa juzgada. Bueno, la cosa juzgada se clasifica también en 2, cosas juzgadas material y formal. En la material, vamos a hablar de su característica nomás, que es totalmente irrecurrible e inmutable. ¿Qué significa esto? Ya no se puede recurrir porque ya no tengo medio de impugnación, como dijimos hace rato, porque me venció el plazo o porque me confirmó la sentencia o porque caducó en segunda instancia o en la corte mi recurso, mi instancia, quiero decir. Inmutable porque ya no se puede modificar, porque eso es el paradigma del modelo republicano de gobierno, la seguridad jurídica, ¿verdad? Salvo el caso de la acción autónoma de nulidad para el tercero perjudicado y que sufrió indefensión dentro del proceso donde surgió o se dictó la sentencia que ya adquiere la cualidad de cosa juzgada material. O sea, si les pregunto, ¿cuál es la excepción a la regla de la inmutabilidad de la sentencia? La respuesta es la acción autónoma de nulidad. No le voy a preguntar a quién le corresponde porque no nos corresponde. Estamos en taller 2. Voy a asumir que ya entienden, pero igual me voy a preguntar. Entonces, ¿cómo yo hago valer la acción, la excepción, la cosa juzgada a través de la acción? La excepción, quiero decir, la excepción de cosa juzgada. Y el juez va a verificar la triple identidad. Si se da, bueno, va a hacer lugar a la excepción. Y por otro lado tenemos la cosa juzgada formal. Esta cosa juzgada formal hace que la resolución se vuelva irrecurrible dentro del mismo proceso. Cualquiera sea el motivo de la irrecurribilidad, ¿verdad? Pero cuando la cosa juzgada formal, cuando una resolución adquiere la autoridad de cosa juzgada formal, sí puede mutar en un proceso posterior. ¿Y en qué caso? El juicio ejecutivo o todos los juicios especiales que pueden tener un juicio posterior. Si ustedes leen el Código Procesal Civil, no recuerdo el artículo, pueden googlear, habla de juicio posterior y en los juicios especiales y juicio ejecutivo entre ellos permite un juicio posterior. ¿Qué es lo que pasa en el juicio ejecutivo? O hacer la acción preparatoria o la acción ejecutiva directamente
y se le convoca a la otra parte, la demandada, para reconocer su firma. Si se va o no se va, es indiferente. Ahí se va a dar por reconocida la firma. Ahí también se da algo muy importante, que se da valor al silencio. Si no comparece, se da por reconocida la firma. Si niega, se hace una pericia y se corrobora que es su firma, bueno, se le intima el pago, y si no pasa nada, se dicta una sentencia de remate, y si no paga otra vez, bueno, se va a tener que llevar adelante la ejecución, ¿verdad? Ahora bien, antes de que pase eso, yo puedo recurrir esa resolución. Y si se me confirma eso, no muere ahí, no termina todo. No puedo llegar a la corte porque tiene un proceso posterior. El proceso posterior es un juicio ordinario, ¿verdad? Lo que técnicamente, o sea, comúnmente se dice, voy a ordinarizar esto. Se dicta una sentencia de remate en juicio ejecutivo, pero en el juicio ejecutivo nunca se estudió la causa de la obligación. O sea, ¿por qué yo le estoy debiendo le debo a Grisel Ortiz? No se estudió eso. Sencillamente se verificó si el documento es un título ejecutivo y si la firma corresponde a la persona demandada, o no habiendo ido a reconocer, se da por reconocida por el imperio de la ley, ¿verdad? Que es el valor del silencio en este caso, como excepción, ¿verdad? Entonces, como no se debatió si realmente yo le debo a Grisel Ortiz, entonces yo voy a decir, bueno, me voy al juez de primera instancia e inicio un juicio ordinario. ¿Para qué? Para demostrar de que Grisel Ortiz, y entre ella y yo no existía una causa de la obligación. Yo le firmé un pagaré por cuestiones gremiales, políticas, o por simpático, en broma, y ella me ejecutó. Entonces, en el juicio ordinario yo voy a demostrar, yo siempre cargo con la prueba, ¿verdad? En el proceso civil yo cargo con la prueba. Debía demostrar que Grisel nunca trabajó. Grisel nunca tuvo cuenta bancaria, nunca tuvo dinero en su cuenta, si es que tiene habilitado, nunca tuvo dinero en la cooperativa. O sea, ella no tenía manera de prestarme 100 millones de guaraníes que me está reclamando, ¿verdad? Entonces, de esa forma voy a demostrar en un juicio ordinario que no existía causa de la obligación. O puedo llevar testigos, o puedo llevar otros medios de prueba para que diga de que ese pagaré fue en broma, que no, realmente no había una contraprestación, un contenido económico dentro de ese instrumento que había suscrito, ¿verdad? Bueno, eso básicamente es lo que podemos hablar de esta lección número 8, y rápidamente la lección número 9, que hablaron con Rodrigo Escobar, no pude yo ir a la charla, es la acción contenciosa administrativa o el procedimiento ante el Tribunal de Cuentas, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Primeramente, tenemos una ley viejísima que es del año 35 que rige hasta ahora el procedimiento contencioso administrativo. Por supuesto, en el 2010 fue modificado en un artículo que es fundamental, que es lo que hizo, unificó el plazo para promover la acción contenciosa administrativa. Porque antes del 2010, antes de esta ley 46, ¿qué es lo que pasaba? Había una incertidumbre en cada institución pública para saber cuál es mi plazo para promover la acción contenciosa administrativa. Entonces, con esto se zanjó el problema y dice, todas las instituciones tienen 18 días para promover. El plazo para contestar por parte de la institución demandada era luego ya fijo, 18 días. Porque la institución tiene 18. Y la otra parte, que es la parte más débil, incluso que generalmente es el administrado, va a tener menos plazo si su carta orgánica dice 3 días nomás o 5 días. Entonces se soluciona el problema unificando todo el plazo de 18 días para promover la acción contenciosa administrativa. Pero antes de entrar de ello, tenemos que entender cuándo procede la acción contenciosa administrativa. La acción contencioso administrativa es procedente exclusivamente contra resoluciones de naturaleza administrativa. Si yo le pongo que procede contra resoluciones judiciales, error. Si le pongo que procede contra resoluciones, no sé, cualquier otro tipo de resolución, no. Solamente procede contra resolución de naturaleza de origen administrativa. Pero no toda resolución administrativa, sino que aquellas resoluciones que fueron tomadas en virtud de potestades regladas o facultades regladas. En derecho administrativo ustedes ya estudiaron lo que es facultad reglada y discrecional. Discrecional es cuando yo, decano de la Facultad de Derecho, le nombro director académico a ver, ¿a quién le nombro? A Alma Berenice, le nombro como directora académica. Un cargo de confianza discrecional, yo no le pedí un concurso, no le pedí nada, le nombré porque goza mi confianza y evidentemente
cumple ciertos requisitos como la idoneidad que pide la Constitución, ¿verdad? Pero no le sometía a un concurso de mérito y actitudes. En cambio, a Ricardo Muñoz se le nombró en la facultad en virtud a un concurso de oposición y mérito. Yo no puedo con un plumazo agarrar y decir, a partir de ahora te desvinculo de la institución, chao. No. En cambio, Alma Berenice sí, sin ninguna explicación alguna, le puedo desvincular. ¿Por qué? Porque uno está en virtud a una facultad reglada y el otro está en virtud a una facultad discrecional. Y para que proceda la acción contenciosa, además de ser una resolución administrativa, tiene que ser dispuesta en virtud a facultades regladas, no discrecionales. Entonces, la ley del 35 nos establece como primer requisito que sea una resolución administrativa obtenida en virtud a una resolución, a una facultad reglada y no discrecional. Por otro lado, también tuve que haber recurrido todo o agotado la instancia administrativa previa. Si yo, por ejemplo, Facultad de Derecho, que es nuestro ámbito, nuestra casa, si yo, por ejemplo, soy un alumno y el profesor Gerardo de Mayola descubrió que yo hice plagio en el examen, porque suelen hacer los muchachos que le programas 2 filas y uno que es amigo del otro copia el enlace de su fila y le tira al otro y rinden juntos, pero yo me doy cuenta porque en el Classroom no llega a su examen, pero en el Drive de la otra fila llegó, donde no tenía que llegar. Entonces yo comunico a la facultad para que se abra un sumario. Bueno, Gerardo de Mayola en contra de Fermín, que el alumno, se le abre un sumario a Fermín. En el sumario, por supuesto, debe en teoría haber toda una garantía procesal, ¿verdad? Pero generalmente no, porque el tercero imparcial es dependiente generalmente de la autoridad principal, ¿verdad? No es tan imparcial. Entonces, me expulsan de la facultad. Una forma de decir, me expulsan. ¿Me puedo ir directo al Tribunal de Cuentas? Sí y no. Pero en virtud del artículo, a la ley del 35, contencioso administrativo, primero debo agotar los recursos administrativos previos. O sea que tengo que presentar primero un recurso de reconsideración ante la misma autoridad. Vamos a ponerle que el Consejo Directivo fue el que resolvió expulsarme. Entonces le presento una reconsideración al Consejo Directivo de la facultad, que evidentemente me va a dar por la cabeza. Entonces me queda otro recurso administrativo, que es el recurso jerárquico. Me voy a ir a llorarle al Consejo Superior Universitario. Y ahí recién, si obtengo una respuesta negativa o no obtengo respuesta, me voy al Tribunal de Cuentas. Ahora se presenta un problema todavía. Hoy he visto que se presentó la ley la ley administrativa que rige para toda la administración, para los sumarios administrativos, pero no es una ley contenciosa administrativa. Entonces, con eso se zanjaron varios problemas en cuanto a plazo de duración de sumario, procedimiento. Para aquellos que no tengan un plazo específico, les rige entonces esta ley para todas las instituciones. Pero ¿qué pasa? No hay todavía una solución para el caso de los recursos de reconsideración y jerárquico. No todas las cartas orgánicas o las leyes de las instituciones establecen un plazo para que la autoridad se expida sobre tu pedido, ya sea de reconsideración o jerárquico. Entonces, ¿qué hago yo si la ley contenciosa me dice que tengo 18 días para ir al Tribunal de Cuentas? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a medir los tiempos y voy a decir, bueno, hoy se notificó la resolución por la cual me destituyeron. Hoy mismo le presento una reconsideración. Pasado mañana una reiteración del pedido. Y bueno, no tengo respuesta y voy a considerar en virtud del artículo 40 de la Constitución Nacional que el pedido fue denegado. Es lo que se conoce como la denegatoria tácita, ¿verdad? Que prevé la Constitución Nacional y dice que todos tenemos derecho a peticionar a la autoridad. En caso de que la autoridad guarde silencio, se considera denegado el pedido, dice, ¿verdad? En este caso no tenemos un plazo para saber si la autoridad guarda silencio, pero yo tengo un plazo de 18 días que no puedo dejar pasar. Entonces, voy a asumir de que la autoridad está denegando mi pedido ante ese silencio al recurso y la reiteración incluso del recurso. Me voy al recurso jerárquico, Consejo Superior, y si el Consejo Superior o me deniega expresamente o no me da respuesta, y dentro de los 18 días yo me voy al Tribunal de Cuentas. Generalmente, en la práctica, ¿qué es lo que se hace? Se presenta un amparo de pronto despacho. Este amparo se presenta para que un juez ordene a la administración para que en un plazo de, por decirlo así, 3 días se expida. Entonces, generalmente, ante el silencio, se presenta un amparo de pronto despacho.
Yo tuve una experiencia personal en donde no recurrí al amparo de pronto despacho, sino que hice exactamente lo que le estoy diciendo y me fui directo al Tribunal de Cuentas y bueno, de igual manera acogieron favorablemente mi acción, ¿verdad? Incluso me consideraron una medida cautelar. Ahí nomás. Bueno. Profe, ¿y este amparo de pronto despacho es ante el Tribunal de Cuentas? Juzgado de primera instancia. Okay. Recordemos que el amparo puede caer en cualquier fuero. Hay una oficina de garantías constitucionales donde vos presentás también y hacen una desinsaculación, que es el sorteo, y ahí puede caer a cualquiera de los juzgados, cualquier fuero. Profesor, sí. Podemos ir directo, o sea, para poner ese emplazamiento podemos ir directo también al Tribunal de Cuentas, como dice la compañera, que le emplace a la institución que se expida. No, el emplazamiento es después de que vos presentaste acción contenciosa. Vos todavía no presentaste. Primero tenés que agotar todos los recursos, porque si vos te vas directamente al Tribunal de Cuentas, lo más probable es que el Tribunal de Cuentas te va a decir, no cumpliste una exigencia que la ley establece, que es haber agotado las instancias administrativas previas. Entonces, te puede rechazar tu demanda, ¿verdad? Entonces, vamos al caso de que presentaste, hiciste todo ya, vamos al caso de que la autoridad te denegó todo y te vas dentro de los 18 días y presentar tu acción en forma así tal cual manda para la presentación una demanda ordinaria, ¿verdad? Del Fuero Civil, presentar con todos los requisitos, más la resolución que es antecedente, la resolución administrativa. Entonces, ¿qué es lo que hace el Tribunal de Cuentas? No es que le da trámite también en forma automática a tu acción, sino que previamente hay pasos que debe cumplir. Primero, así como decís, le solicita al tribunal, a la autoridad administrativa, la remisión de los antecedentes de la resolución que estás atacando. Por otro lado, si transcurrió un plazo y la autoridad administrativa no te responde, entonces no hay un plazo, por decirlo así, legal, pero la Corte Suprema de Justicia, en virtud de una acordada, estableció que este plazo de emplazamiento será de 10 días, ¿verdad? O sea, transcurre 10 días y la autoridad se guarda silencio, entonces el Tribunal de Cuentas tiene otra atribución que es intimar bajo procedimiento por un plazo de 5 días a la autoridad para que presente los documentos solicitados, bajo pena de que en caso de que no conteste o se guarde silencio, pueda incluso allanar la oficina y ordenar el secuestro de los documentos que considere pertinente, ¿verdad? Eso es lo que se puede hacer y bueno, medida cautelar también, el emplazamiento se le hace por 5 días, ¿verdad? Bueno, ¿cuántas salas hay? 2 salas, primera y segunda sala del Tribunal de Cuentas. El plazo para promover 18 días, que ya dijimos que se unificó para todos, anteriormente dependía de cada carta orgánica. Desde la entrada de vigencia de la ley 4046 del 2010, los plazos son, o sea, el único plazo es de 18 días, ¿verdad? En cuanto a si es un día hábil o día corrido, hay 2 criterios, como siempre en derecho, ¿verdad? La Corte Suprema, la Corte tiene 2 opiniones, entonces uno dice que es 18 días corrido, pero esto no es la decisión mayoritaria, sino la mayoritaria o la opinión predominante, por decirlo así, es el que considera que el plazo es en días hábiles. Profe, antes de pasar, el procedimiento para todos los casos es la reconsideración antes de ir al Tribunal de Cuentas. Casi todas las cartas orgánicas tienen recurso de reconsideración. Casi todos. Lo que no todos tienen recurso jerárquico. Por ejemplo, Fiscal General del Estado, y él es el que toma las decisiones, por ejemplo, de destituir un funcionario. ¿A quién te vas a ir a reclamarle? Pues sobre él no hay nadie más. Entonces, ya no hay un recurso jerárquico ahí. Entonces, hay máximo un recurso de reconsideración lo que le puedes presentar. Porque la reconsideración puede ir a la misma autoridad que resolvió, ¿verdad? Jerárquico es a un superior, a una alzada. Es como una apelación. Ahora, en relación a la intimación de la presentación de los documentos y si la entidad no presenta, ¿no se le puede enmarcar en la denegatoria tácita? No existe esa posibilidad. La denegatoria tácita se considera, en virtud del artículo 40 de la Constitución Nacional, como una denegatoria tácita el silencio de la autoridad, pero no le da otro efecto positivo. Por ejemplo, en la Facultad de Derecho ustedes tienen una denegatoria ante el silencio, tiene una ficta positiva, no negativa.
¿Cuál es la ficta positiva cuando ustedes piden revisión del proceso? Que si el profesor no contesta, la dirección académica a pedido del alumno puede concederle 10 puntos de bonificación. ¿Están al tanto de eso, verdad? No. Ahora ya saben. Muchos puntos ya no hubiésemos ganado entonces. Ahora ya saben, pero es en el proceso, no en el examen final. Bueno, eso, por ejemplo, una denegatoria, una ficta positiva, que en el silencio, ante el silencio se te otorga un beneficio, ¿verdad? Y bueno, o se considera aceptado el pedido, por decirlo así, ¿verdad? Bueno, avanzando un poco en cuanto al plazo de caducidad, no vamos a hablar ya de caducidad porque ustedes entienden qué es lo que es una caducidad. El plazo difiere del procedimiento ordinario, porque de civil ordinario hablo, ¿verdad? Porque el plazo de caducidad en Tribunal de Cuentas es 3 meses y en el fuero civil ordinario 6 meses. Otra cuestión, ¿por qué hago esta aclaración? Porque el código procesal, la ley que rige lo contencioso administrativo dice que en principio supletoriamente se iba a regir por el código procesal civil de conocimiento ordinario, ¿verdad? Sin embargo, prácticamente todas las reglas del código procesal civil se aplican en la práctica al procedimiento contencioso administrativo, ¿verdad? Entonces, la caducidad de instancia, el Tribunal de Cuentas opera de pleno derecho a los 3 meses, incluso eso significa que de oficio se puede decretar o declarar la caducidad. Algo muy importante también que se descuenta el tiempo de feria judicial, ¿verdad? Por ejemplo, enero suele ser feria judicial, enero no se computa para el plazo de 3 meses. ¿Alguna consulta hasta donde estamos hablando? Profesor, pregunta, ¿cómo dijiste que se llama la oficina que se encarga de hacer la desinsaculación? No, la desinsaculación para el amparo, por ejemplo, hay una oficina de garantías constitucionales. Oficina de Garantías Constitucionales. Perfecto, gracias, profesor. A todo tipo de amparo, no solamente de pronto despacho. Bueno, ¿qué más podemos decir? Las resoluciones también rigen el mismo plazo. El plazo para resolver es el mismo que está previsto para el previsto en el 162 del Código Procesal Civil para Tribunal de Apelación, ¿verdad? Entonces, si es providencia, si es en audiencia, tiene que resolver en el mismo día, o sea, en la misma audiencia, y si no en 3 días. Los autos interlocutorios dentro de 15 días. Y cuando es sentencia definitiva, el plazo es de 60 días, ¿verdad? Que es el plazo del Tribunal de Apelación. Bueno, ahora... Profesor, sí. Profesor, disculpa que te pregunte, pero hay casos, o sea, mi experiencia, mi poca experiencia que tengo, se da mucho el tema, más se da con funcionario con su institución, el tema de sanciones, sumario y cosas así. En ese caso, profesor, si viene una sanción verbal del departamento, la directora de Recursos Humanos, te hago un caso que suele ocurrir en mi institución por eso, ¿verdad? Y ya me consultaron y quiero saber si es atinada mi idea también, ¿verdad? O sea, le sanciona verbalmente, pero no salió por resolución de la máxima autoridad. Claro, o sea, es una amonestación verbal, pero es muy difícil de impugnar eso, ¿verdad? Porque ¿cómo vas a probar? Bueno, por testigo probablemente, ¿verdad? Pero eso pues no te genera un agravio. A vos te tiene que generar un agravio, un perjuicio, tiene que generar la resolución administrativa para que vos puedas impugnar por la vía de la acción contenciosa, ¿verdad? O sea, que te pongo de ejemplo, vos trabajás en la Facultad de Derecho, estás en la caja. Mañana al decano se le antoja cambiarte de la caja y pasarte a recepción. Te pregunto, ¿en qué te perjudica eso? Si no te bajó tu sueldo, estás al lado de donde estabas nomás, el mismo horario, trabajas menos ahora porque estás en recepción nomás y no estás cobrando, no hay tanta responsabilidad. O sea, ¿te genera agravio eso? Así a simple vista, no, profesor, pero fíjate que hay varias teorías ya también de persecución laboral y todo eso por selección, como de selección exquisita de un funcionario para tal función y cosas así. O sea, también hay mucha teoría ahora con el tema de abuso, acoso sexual, que esto, que aquello, acoso laboral, ¿verdad? Y
con relación a eso no veo, profesor, De porque hecho, ya de me hecho, consultaron y mira que lo que yo quiero, por eso quiero saber si mi idea está en lo correcto, es primero entonces ahí el recurso yo hago directo ante la máxima autoridad si la sanción salió solamente de un departamento o de un director, o hago ante ese director para recurrir después a la máxima autoridad de la institución, porque yo para ir a lo contencioso yo entiendo que tengo que tener una resolución de la máxima autoridad. sí, claro, o sea que la máxima autoridad le va a llevar por la vía del recurso interno, ¿verdad? Que es el recurso puramente administrativo, que sería el recurso jerárquico, ¿verdad? Una apelación prácticamente, ¿verdad? Sí, tenés que agotar previamente y tenés que ir de primero a tu director que resolvió eso y luego por el recurso jerárquico a la máxima autoridad. Gracias, profesor, gracias. Entonces estoy Profe, en lo correcto. Sí. ausencia. La primera sanción, digamos que es el descuento. Y después si se te abre sumario y se te aplica otra sanción, ahí no hay doble juzgamiento. Y no puedo apelar ahí al Tribunal de Cuentas. Bueno, mira, es relativo. Primero se te aplica un descuento por tu ausencia, pero eso se tiene que aplicar en virtud ya a un sumario luego, no es que te van a descontar directamente. O sea que si yo falto un día, me tienen que hacer un sumario para descontarme primero. Estamos hablando de empresa pública, empresa Sí, privada hace lo que se le no, antoje, pública. ¿verdad? Y se reclama en el juzgado laboral pertinente, ¿verdad? Pero en la entidad pública no se te puede, bueno, generalmente te descuentan un salario por la ausencia, pero a partir de varias ausencias te abren sumario administrativo ya, ¿verdad? Pero ese Claro, pero sumario, te tuvieron que haber descontado para hacerte tu sumario, o si no vas a tener doble sanción si es que tu sumario arroja otra sanción. no, claro, el sumario te va a arrojar otra sanción, no por la ausencia de una vez, ¿verdad? Que tiene su consecuencia, sino que el sumario va a cumplir otro supuesto, por ejemplo, a partir de 3 ausencias se considera una falta grave y como falta grave poder recibir como sanción suspensión temporal en el trabajo o suspensión sin goce de sueldo o destitución, ¿verdad? Que sería otro tipo de sanción por el conjunto de faltas que tuviste, ¿verdad? No, Ok. no creo que sea un doble juzgamiento. Sí, entiendo. Eso ajustado obviamente también al reglamento interno de cada institución. Claro, claro, cada reglamento, pero si vos considerás que es injusto, evidentemente agotar los recursos previos y te va a tribunal de cuentas, ¿verdad? Lo que pasa también, Ramírez Cande estuvo hablando no hace mucho de algo muy importante, que es el doble juzgamiento que vos estás tocando. Si hablamos, por ejemplo, del doble juzgamiento, no el tribunal de cuentas, sino si nos vamos en un sumario administrativo, el juez instructor de sumario descubre que Carlos Borrego no solamente hay faltante en el dinero que él está administrando en la caja, sino que además se considera que él se benefició con eso y estaba extrayendo suma, ¿verdad? Entonces él puede encontrar, el sumariante puede encontrar un hecho punible, ¿verdad? En este caso, que hay una lesión de confianza probablemente y le va a comunicar al Ministerio Público para que inicie la acción penal en contra de Carlos Borrego. ¿Y qué pasa? Interim se sustancia el juicio penal, se va a suspender el sumario administrativo a las resultas de la sanción penal. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, Carlos Borrego logra un sobreseimiento definitivo por cuestiones de tecnicismo. Por ejemplo, obtuvo un sobreseimiento provisional definitivo porque la fiscalía no le acusó a tiempo, o la fiscalía no acusó, o directamente no se le tomó una indagatoria y se anuló la acusación. Y bueno, entonces el sumario administrativo puede continuar y le puede sancionar a Carlos Borrego de igual modo, a pesar de que en el proceso penal no obtuvo ninguna sanción penal, ¿verdad? Pero veamos de esta forma, ¿por qué no hay doble juzgamiento? Porque en el proceso penal a Carlos Borrego no se le juzgó, porque él zafó de allí en términos vulgares sencillamente por cuestiones técnicas, ¿verdad? Cuestiones meramente formales. Ahí no hubo un debate en donde se analizaron pruebas y se demostró o no se demostró su culpabilidad en un juicio oral en virtud de las pruebas que fueron producidas, ¿verdad? Entonces ahí no hubo juzgamiento, no se le juzgó a él. Pero si existiera una sentencia absolutoria, ahí cambia la cosa. Ahí directamente podríamos decir de que no puede haber ese doble juzgamiento en sede administrativa.
pero si no se da ese supuesto, bien, la autoridad administrativa le puede sancionar, por ejemplo, con una destitución. Bueno, no sé qué más podemos hablar si una les cuenta. Algo que siempre yo pregunto, si es una acción o un recurso, si ustedes se van a Villagrán Fiodo, van a encontrar de que usa indistintamente, de hecho la ley del 35 usa de manera indistinta a acción y recurso para hacer referencia al procedimiento contencioso administrativo. Sin embargo, yo personalmente considero que es más razonable decir que es una acción y no precisamente un recurso, ¿verdad? Ciertamente está impugnando una resolución administrativa y recordemos que la impugnación es un género y dentro de este género están las especies que son el recurso, el incidente, la excepción, la acción autónoma de nulidad, la acción de inconstitucionalidad, etc. Bueno, pero técnicamente no es un recurso a los efectos procesales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el Código Procesal Civil nosotros tenemos enumerados los recursos que ya hablamos hoy, que son recursos de aclaratoria, reposición, queja, nulidad y apelación. Nada de esto es la acción contenciosa administrativa. De hecho, estoy diciendo acción, ¿verdad? Y no recurso. Entonces, no solamente por eso, los recursos previstos en el Código Procesal dice que son medio de impugnación de resoluciones judiciales. Y lo que yo estoy impugnando en Tribunal de Cuentas no es una resolución judicial, sino una resolución administrativa proveniente de facultades regladas de la administración. Ahora bien, ese es el primer supuesto. Y segundo lugar, cuando yo me voy al Tribunal de Cuentas, no solamente, no me voy a decir, vengo a impugnar esta resolución nomás, sino que estoy presentando una demanda porque reúne todos los requisitos del artículo 217, si mal no recuerdo, del Código Procesal Civil para la presentación de la demanda. Vos estás presentando la demanda. Es más, vos no te limitas a la resolución administrativa, puedes ofrecer otros hechos, otras pruebas. Por eso es que cuando yo impugno algo, en el sentido técnico del recurso procesal, estoy limitándome a la resolución. En cambio, cuando presento una demanda ante el Tribunal de Cuentas, puedo ofrecer otras cuestiones que no fueron abarcadas por esa resolución que me van a servir para demostrar lo que estoy demandando, ¿verdad? Por todas esas consideraciones, yo considero que es más viable decir que es una acción y no un recurso. Ustedes pueden estar en discordancia conmigo, de hecho la propia ley usa de forma indistinta. Villagrán Fiodo prácticamente transcribió esa misma situación, pero yo particularmente hago este análisis y me convenzo, ¿verdad? Puede ser que ustedes piensen de manera distinta y si le preguntamos en el examen, no le vamos a decir en forma genérica, sino que le vamos a decir conforme al criterio de la cátedra, le vamos a preguntar. Entonces ya saben qué es lo que queremos, ¿verdad? Por más que piensen lo contrario. Bueno, ¿qué pasa? ¿Dónde yo puedo apelar la resolución del Tribunal de Cuentas? Ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Sí, Cristian. De acuerdo al criterio de la cátedra, ¿cuál sería entonces la respuesta correcta? Sí, una acción. Una acción, solamente acción. Es mi criterio personal. No quiero que se queden con eso. Vos dijiste que si no, algo de demanda también hablaste. Claro, vos presentás una demanda. Cuando vos te vas a Tribunal de Cuentas, presentás una demanda. Cuando vos presentas una demanda, estás ejerciendo una acción. ¿Entendés? Por eso para mí no es un recurso. Ese es uno de los motivos, ¿verdad? Y segundo, los recursos procesales son contra resoluciones judiciales y no resolución administrativa como en este caso, ¿verdad? Bueno, ¿dónde se apela? Si eventualmente no estoy de acuerdo, puedo apelar ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Si me pregunta por qué penal y no civil o constitucional, bueno, diría que la respuesta está en que el derecho administrativo, al igual que el derecho penal, son de orden público, por ende corresponde ahí tramitar, ¿verdad? Es más, básicamente muchas reglas del derecho penal también rigen para el procedimiento contencioso administrativo, ¿verdad? Por ejemplo, el debido proceso y el artículo 17 de las garantías constitucionales, ¿verdad? Y bueno, eso es también una perspectiva particular. Johanna. Profe, la acción contenciosa administrativa sería la segunda instancia entonces o es la primera instancia? Es la primera, pero se inicia en un tribunal. Ah, ok. Y como tu segunda instancia, tu doble instancia tenés recién en la sala penal. La sala penal.
Ah, y después recién me voy a la corte si es que me quiero ir, ¿verdad? No, ya, no, la corte... Y no termina, es sala penal la corte. Ah, ok. Sala penal ya es la corte. Vos tenés dos opciones nomás. Tribunal de cuentas y sala penal. No podés irte a ningún otro lado porque esa es tu última instancia. Sí, sí, sí. Sí. Y bueno, Y no lo me corre- es una instancia de la Corte Interamericana, ¿verdad? Que técnicamente no es una instancia, una cuarta, porque por el principio de soberanía, nuestra instancia termina en la Corte Suprema. Claro, no vamos a desconocer la responsabilidad del compromiso internacional asumido por el Estado paraguayo al reconocer la competencia contenciosa de tribunales internacionales, como en este caso Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Pero evidentemente es muy difícil y poco probable que un órgano internacional pueda ordenarle a un Estado paraguayo a que modifique una resolución que adoptó en todas las instancias, ¿verdad? No hay manera, es imposible. Cierto, yo por ejemplo desarrollé una teoría con respecto al proceso penal. Pasa que el proceso penal habla de un recurso extraordinario que se llama recurso extraordinario de revisión reservado